Amigas, amigos, saludos cordiales, bienvenido a este tiempo de radio a través de la sintonía de Antena Huelva Radio para Huelva, para los 79 pueblos de la provincia o para las personas que nos escuchan desde cualquier parte del mundo, bajando la aplicación de manera gratuita en Play Store o en Google Play, bajar la aplicación y dentro de esa aplicación pues tenéis la opción de escuchar a través de la radio o de ver el programa de radio a través de nuestras redes sociales. Eso siempre en directo, jueves 8 de la tarde y luego la redifusión del programa en Canal Luz Televisión, viernes 10 de la noche, otra redifusión que se hace el sábado a las 10 de la noche y luego también a lo largo de la semana los compañeros de Canal Luz Televisión van difundiendo el programa para que lo puedas pillar en algún momento determinado. Bueno, pues prácticamente en el inicio del verano que va a comenzar en unos días y que van cayendo las noticias en cascada, la tensión siempre en el Congreso de los Diputados, no hay ni una sola sesión con calma, con tranquilidad, con acusaciones, declaraciones también de las que nos vamos a hacer eco en el día de hoy, porque el subdelegado del Gobierno en Madrid declaraba ayer, como se preveía, vino a decir que no sabía nada. En todo caso hay aquí un documento que vamos a leer que blanco y en botella se sabía. El gobierno sabía de las consecuencias del coronavirus y aún así pues autorizó las manifestaciones. Pero claro, las cosas hay que demostrarlas, se sabe, pero hay que demostrarlas y hay que poner las pruebas sobre la mesa. Hablaremos de eso. Vamos a hablar también de los ocupas del Molino de la Vega. A mí es que con esto no puedo. Yo que defiendo tanto la propiedad privada que unos ocupas, que para mí una opinión particular, un ocupa es un vago y maleante que se mete en una casa y la ocupa porque sí, y el trabajito que cuesta echar a los ocupas de las viviendas que ocupan. Y esto ocurre en toda España. Vamos a preguntar también al único político que tenemos en la mesa que cuándo se va a poner una ley que yo pueda echar de mi casa a un ocupa que durante mis vacaciones se mete en mi casa y por qué no puedo echarlo. Y tarda un mes o 2 meses para que ese señor abandone mi casa ocupada. Y hablaremos de muchos temas que tenemos aquí sobre la mesa. Vamos a saludar primero a Paco Velasco. Paco, muy buenas. Buenas tardes. Encantado, una semana más. Una semana más y las que hagan falta, siempre y cuando me encuentre en Huelva, claro está. Descansamos en verano, ¿eh? En verano cortamos. Estupendo. Para volver en septiembre. Vamos a hablar también del proceso constituyente venezolano, que yo no sé si hay una cierta similitud con lo que ayer dejó entrever el ministro de Justicia, que digo, espérate, ¿qué ha dicho? Tuve que volver a poner la grabación y digo, sí, empieza a hablar de proyecto constituyente en España. Pues, si me permites... Un pequeño apunte y luego... un pequeño apunte. Porque vamos a comenzar con esto. El comentario mío de mañana en el Facebook versa precisamente sobre ese tema. Porque cuando escuché al ministro de Injusticia, al señor Campos, la pareja de la señora Batet, presidenta del Congreso, hablar sobre la crisis constituyente, me levantaron todas las antenas y automáticamente, para reprimir la frustración que la palabra, el término me producía, debí escribir, lo hice y mañana saldrá. Bien. Una vergüenza. Rafael Segovia, que es médico y parlamentario andaluz por Buenas Vox. noches. Muy buenas, Encantado de estar aquí con vosotros, de volver a la normalidad. La última entrevista la tuvimos por teléfono. Sí, es cierto. Muchísimo mejor estar aquí. De salud bien, ¿no? Te ha tocado. Gracias a Dios he tenido suerte, pues sí, he visto algunos pacientes que lo han tenido y en la primera fase, cuando no teníamos protección ninguna, porque nadie nos había advertido, pero ha habido suerte y no la hemos pasado. Bien, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Enrique Arroyo, abogado penalista, ¿no? Que ha dicho bien, ¿verdad? Bueno, sí. ¿Sí? Difícil la especialidad aquí en Huelva, pero bueno, vertiente penalista. Encantado. Gracias, Paco. Y Paco de la Rosa, también abogado. Muy buenas, Paco. ¿Qué hay? Buenas tardes. Que la última, si no me equivoco, tú pertenecías al Partido Andalucista, si no me equivoco. Ya, sí, después de Claro. pertenecer al Partido Andalucista, Claro. estuve militando en un partido independiente de aquí de Huelva. Sí, claro. Recuerdo la última vez que viniste al debate, venías como miembro del Partido Andalucista. No, creo que era de Los como miembro independientes. del Partido Independiente. Sí. Perfecto. Sí. Cada vez que encuentro algún andalucista siempre hago la misma pregunta. ¿Quién mató al Partido Andalucista con la fuerza que tenía, verdad? Ese Pues partido. mira, yo creo que lo matamos entre todos, pero sí te digo que cuando yo llegué ya estaba muerto. Sí. Mira que ha habido intentos, ¿verdad? Sí. Y han pasado diferentes secretarios generales, pero no hubo manera Sí, de... pero no remontar. había cohesión dentro del partido y tampoco había ni sigue habiendo una conciencia social en Andalucía de que sea necesario un movimiento que reivindique el andalucismo.
que yo creo que sí es necesario, Sí. por otra parte. Yo tengo mi teoría. Yo creo que al Partido Andalucista lo mató el PSOE minando a las piezas clave. Eso fue una de las razones. absorbiendo. Eso fue una de las razones. Otra de las razones era que aquello era un reino de taifa. Cada uno tenía, yo soy el jefe andalucista de Isla Cristina y de aquí no entra nadie. Yo soy de Barbate y de aquí no entra nadie. Y así cada uno iba a su bola y no había ninguna... No existía el partido como tal. Sí. Existían muchos partidos repartidos bajo el mismo nombre. Ajá. Bueno, pues vamos a poner ese primer tema sobre la mesa, ¿no, Paco? Sobre el proceso constituyente. Me gustaría que pudiera traducir qué es lo que quiso decir el ministro o dejar entrever. Voy a tratar de hacerlo, pero permíteme dos palabras antes. Sí. En mi comentario de 31 de diciembre del año pasado, de 2019, como despedida del curso y bienvenida al año siguiente, escribí, entre otras cosas, lo siguiente: nos espera un 2020 duro, represivo. La autocracia está crecida y le pido a los ciudadanos, a los conciudadanos, dos cosas. Una, resiliencia. ¿Por qué? Porque ante la represión conviene saber que aguantando, resistiendo, la dupla Sánchez-Iglesias acabará cayendo. Y luego les pedía que seamos respetuosos con la Constitución y totalmente asertivos en nuestras opiniones, en nuestros comportamientos, en nuestra forma de abordar la política o incluso los comentarios. No sé en cuánto me he equivocado, pero me parece que me he equivocado en poco, pese a que entonces yo desconocía todo absolutamente sobre la pandemia. Lo desconocía absolutamente, pero basta con conocer a quienes iban a desarrollar la política en este gobierno para tampoco ser un mago de nada. Era una cosa evidente. Con respecto a la crisis constituyente, vamos a ver. Cualquiera que haya seguido la trayectoria política de Pablo Iglesias, de Monedero, del grupo del 15M, que ellos fueron los fundadores del 15M, conoce perfectamente que la Constitución española y la transición son para ellos un objeto de denuesto, un objeto de entierro, un objeto de eliminación, pero desde el principio hasta el final. Ellos creen que esto es una secuela del franquismo y en esa tesitura ellos continúan con su creencia de que esto es así. Pero no solo se quieren cargar la Constitución, con lo que la Constitución comporta. Lo que siempre han pretendido, y basta leer los ensayos de Monedero y de Iglesias al respecto desde hace ya muchos años, es implantar, sustituyendo la Constitución, la monarquía, establecer una república agraria, una república al estilo bolivariano, un régimen militarizado, un régimen donde las igualdades no se miden buscando la riqueza de todos, sino la miseria del común. Ese es el régimen que ellos, está escrito por ellos, yo no estoy inventando nada, simplemente hay que aflorarlo, y yo lo afloro. ¿Qué ocurre con esto? Que si en esa versión ideológica han contado con magníficos maestros, pero maestros de buena fe, no maestros de la praxis, maestros de la teoría. Por ejemplo, el filósofo escotado ha sido el profesor, el gran intelectual que ha dotado a tanto a Monedero como a Iglesias de esos conocimientos y de esos proyectos. Entonces, ¿qué hay que hacer para romper la Constitución? Pues tirar hacia dos pilares que son los más débiles. Uno es el sustrato económico. ¿Cuándo empezaron los indignados a aflorar por todo el territorio peninsular? En el 2015. Inmediatamente después de que Rajoy tomara la presidencia del gobierno, que Zapatero dejara la economía española en la ruina más depresiva, y siempre se ha dicho que las miserias, las pobrezas, las crisis económicas son el caldo de cultivo de los movimientos populistas. La historia se repite dialécticamente una vez más. Ese es el primer sustrato de debilidad por el que ellos atacan. ¿Y cuál es el segundo de la Constitución? La monarquía. La monarquía parlamentaria no es aceptada por ellos ni por el PSOE, por la mayoría del PSOE. Ellos quieren una república. Perfecto.
¿Qué hacen ahora para cargarse a la monarquía? Denostar lo que no está en los escritos a Juan Carlos I y por eliminación, por efecto dominó, cargarse a Felipe VI, que está en una situación muy incómoda por la repercusión lógica de ser heredero de la corona del rey Juan Carlos I. Todos los tiros, si nos fijamos bien, van hacia la corona, cargársela como sea. Tienen el impagable favor y apoyo de la Fiscalía General del Gobierno, que no del Estado, en manos de esta perversa política que es Dolores Delgado, y cuentan además con el apoyo añadido de Consuelo Castro, que es la abogada general también del Gobierno, que no del Estado. Entonces, con esos dos mimbres ya prácticamente en sus manos y teniendo cogido por el cuello a Sánchez y al PSOE, pues Iglesias y los suyos están campando por sus respetos. ¿A dónde van entonces estos señores? Pues muy sencillo, a cambiar la Constitución y en lo posible a salirse de Europa. Y me dirán la gente, ¿y por qué se quieren salir de Europa? Bueno, leamos sus declaraciones y leamos sus escritos. La salida de Europa está fundamentada en un aspecto económico y político. ¿Quién manda en Europa? Angela Merkel, nadie lo duda. ¿Quién restringe los dineros y los presupuestos de Europa? Angela Merkel y los holandeses. ¿Quién exigió a Zapatero, cuando la crisis de Morgan Freeman, la crisis que nos hundió a todos, ¿quién exigió a Zapatero el cambio del artículo 135 de la Constitución? Angela Merkel. ¿Y qué decía el artículo, y dice el artículo 135 de la Constitución? Que no se puede romper el exigible principio de estabilidad presupuestaria. ¿Y qué dice ese principio de estabilidad presupuestaria? Que tú no puedes endeudarte como quiere endeudarse Sánchez, ni mucho menos como pretende hacerlo Monedero e Iglesias. Entonces, ese es un vínculo que tienen que romper. ¿Y cómo lo rompen? Haciéndolo imposible para que la deuda crezca, se den el apoyo a la renta mínima, pues muy bien. Se da apoyo a los grupos más, pues muy bien. Romper la economía como sea, romper el principio presupuestario de la Unión Europea y de esa manera llevar a que Europa, si queremos, nos rescate. Será el momento adecuado para ello. Y el segundo, cambiar la Constitución. ¿Y cómo se cambia la Constitución? Si para cambiar la Constitución, Enrique, te dice que las dos cámaras, Congreso y Diputados, por 2/3, no por mayoría absoluta, por 2/3, que de 350 del Congreso y 265 del Senado, vienen a ser 200 y pico y un 100 y pico muy alto. Eso es imposible, tal como está hoy pero. Rígida. La modificación es rígida, el título 10º de la Constitución. Correcto. Es muy rígida, muy difícil, muy compleja, pero ellos no desisten, ni mucho menos. ¿Qué hacen, pues, para cargarse la Constitución? ¿Cómo se escapó, cómo se fue, cómo se largó de España Alfonso XIII, el abuelo del rey? ¿Cómo se fue? Pues cuando perdió unas municipales, no supo aguantar la presión y se fue a Roma. Abdicó y se desterró. ¿Alguien sabe las presiones que está recibiendo y va a recibir en muy pronto Felipe VI? ¿Alguien lo sabe? ¿Con qué instituciones cuenta realmente Felipe VI para quedarse? Las Fuerzas Armadas, que están en manos de Margarita Robles, en manos, y digo en manos y digo bien. La Guardia Civil, que está ahora mismo en un trance de desactivación porque se ha mostrado a favor del Estado de Derecho, y la Policía Nacional. Ni siquiera el Poder Judicial, que cada día está más mediatizado y cada día está presto a que cambien los miembros con la entrada de gente de Podemos y con la entrada de gente del PSOE. Esa ruptura de la Constitución nunca vendrá, Enrique, nunca por la vía legal. Porque la vía legal no es la que interesa a esta cuadrilla de sinvergüenza. No va a llegar. Yo discrepo totalmente del discurso de Paco, totalmente. Vale, ahora me lo fundamenta y termino. Yo os digo
que estos señores de Podemos no tienen escrúpulos, pero talento para el mal, para exportar. Enrique. A ver, entiendo en un momento determinado el miedo que pueda tener o la sospecha que puede tener Paco respecto de lo que ha expuesto. Pero el rey no solamente tiene el soporte de las Fuerzas Armadas, Paco, tiene el soporte de la Constitución, tiene el poder establecido, tiene la legitimación de todo el pueblo, tiene incluso el Poder Judicial. El Poder Judicial está ahora mismo adormecido. Y te voy a contar algo más, verás, el Poder Judicial, esta gente está utilizando, el gobierno está utilizando esta actitud porque están todos los integrantes del Consejo General del Poder Judicial, están todos cesantes, no hay ninguno que haya sido nombrado y no sea renovado. Evidentemente todos sabemos ya que hay una pelea permanente a ver quién domina el Consejo General del Poder Judicial, porque es uno de los poderes del Estado. ¿Qué pasa? Que nadie se pringa ahora mismo en ninguna actitud respecto de la labor que está llevando a cabo este gobierno. Eso es principal. Segundo, el decir que el sustento del rey lo tiene las Fuerzas Armadas, yo creo que no. Yo creo que las Fuerzas Armadas no está para sustentar al rey. Yo creo que las Fuerzas Armadas están el Ejército para defender nuestra frontera y la Guardia Civil y la Policía Nacional para defender el interior. No está para mantener el rey. El rey es un poder instituido por la Constitución española. Mientras perdure la Constitución española, estará el rey. Que lo intenten torpedear, eso será otra cuestión. Que el ministro ha soltado la fresca de que hay un constituyente. Mira, el gobierno está soltando desde hace ya tiempo, desde que está con el tema de la pandemia, que si la reconstrucción, la nueva normalidad. Vamos a ver, ¿qué han destruido? ¿Qué se ha destruido? Nada. ¿Qué se ha destruido? Sí, se han destruido libertades fundamentales. No se puede opinar en el Facebook ni en las redes sociales como te dé la gana, porque inmediatamente vienen los comisarios de Marlaska y te capan el mensaje. Se ha disminuido la libertad individual de cada ciudadano, que ha sido recogido obligatoriamente al amparo de un Estado que no es el que está regulado en la ley para eso, que es el estado de sitio, de excepción, no el de alarma sanitaria, como ya a través de eso lo han utilizado para meter a todo el españolito de a pie en su casa y además lo ha secuestrado. Y eso lo sabemos todos, sobre todo la gente los juristas lo sabemos perfectamente y sabemos qué es lo que han hecho. A través de un estado de alarma no se puede venir y limitar libertades y derechos fundamentales, que viene además también regulado en la Constitución la suspensión de los derechos fundamentales de los ciudadanos, que es el artículo 55 de la Constitución. No se ha regulado mediante ley orgánica esa limitación de los derechos fundamentales. Nos han sesgado nuestra libertad de ambulatoria, nos han sesgado nuestra libertad de opinión, nuestra libertad de reunión y de manifestación, siempre y cuando no sea al lado, sobre todo cuando es al lado del caso Plom. No podemos hacer apenas nada porque estamos en estado de alarma. El estado de alarma sanitaria, aquí tengo al compañero que también lo podrá decir, está establecida para cuando verdaderamente hay un peligro que atenta contra la sociedad y es una cuestión médica. O de otra naturaleza. La regulación de eso va destinada a una limitación de la libertad de ambulatoria en determinada franja horaria, en determinados lugares y en un momento determinado para que no haya esa acumulación de personas. Pero eso se ha utilizado para limitar y sesgar derechos fundamentales de la persona. Rafael. Perdón un momento, lo que podrás ver que no podemos estar de acuerdo en el fundamento. Es más, que el señor ministro de Justicia pueda decir un constituyente, el señor ministro de Justicia, que es magistrado, a mí se me cae, sobre todo me sorprende que un señor que dice que es magistrado, creo que estaba adscrito a la Audiencia Provincial de Cádiz, aunque hace ya más de 20 años que no pisa ni se pone una toga, hable de constituyente, pues lo que me da la sensación es que no tiene ni idea de lo que es la Constitución española, que es el poder constituyente. Exacto. Y por ahí se coló. Porque el constituyente tiene una tramitación, la Constitución española o la siguiente Constitución habrá que estudiarla y, como bien ha dicho, nuestra modificación de la Constitución es de las constituciones rígidas. Es decir, que no es, por ejemplo, como la francesa, que pueden ser modificadas con una determinada mayoría, o como la inglesa, que es la common law, que es como se va evolucionando, sino que la nuestra es rígida y necesita un número determinado de parlamentarios que jamás lo van a conseguir. Rafael, ¿tú estás más preocupado como Paco o
más liberado como Enrique. No, yo creo que todo es posible. O sea, siempre hay que contemplar la posibilidad que haya distintos escenarios, ¿no? Está claro, hombre, que la izquierda española está tensando la cuerda muchísimo. Yo no puedo comprender el entreguismo del PSOE a Pablo Iglesias, me parece asombroso. Más que nada yo conozco a mucha gente que milita en el PSOE, que son socialdemócratas, y no entiendo el silencio de todos ellos. No sé si por detrás habrá movimiento o algo, pero realmente ahora mismo hay un entreguismo que sí es peligroso, porque Pablo Iglesias tiene muy claro lo que tiene. Es muy listo. Pablo Iglesias ya no habla mal de la Constitución. Y además, él, en una charla que estaba dando una vez, lo explicó. No hay que ir en contra de lo que la gente considera que es positivo. Dice, esta democracia a mí no me gusta, pero si no podemos decir que vamos en contra de la democracia, porque entonces no nos echan cuenta. Tenemos que decir que somos demócratas, pero hay que cambiar algunas cosas. Tal. La Constitución es muy amplia. La Constitución, por ejemplo, pues, habla del derecho a la vivienda a todos los españoles. No todos los españoles tienen casa. Pues. Entonces, él puede aprovechar ciertas cosas de la Constitución para, sin decir que va en contra de la Constitución, pues atacar realmente el estado en el que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? O sea, entonces, pero hombre, yo quiero ser más optimista de lo que eres tú. No digo que no tengas razón, ¿eh? O sea, pero, hombre, pero sí es verdad una cosa. Europa, yo sí creo que entre la diferencia con el año 31 está que ahora mismo, hombre, en aquel entonces la situación internacional era distinta, el enfrentamiento entre el fascismo, el comunismo estaba saltando chispas, y bueno, y no teníamos el amparo de Europa, ¿no? Yo ahora mismo, si Europa interviene en la economía española, no va a imponer aquí una economía bolivariana, lógicamente. Entonces, yo sí creo que tenemos ahí una protección, que en un momento dado tengan que intervenir nuestra economía, pues podría ser a lo mejor hasta bueno, según cómo vayan las cosas, ¿no? Desde mi punto de vista. Claro. Paco de la Rosa, ¿tu opinión al respecto? ¿Al respecto de qué? Sí, hemos dicho tantas cosas. Hemos dicho tantas cosas y tantas... Bueno, yo decir que después de la intervención de Paco Velasco, el que no tenía el gusto de conocer creo que hasta hoy, estoy a punto de exiliarme a la República Dominicana, porque creo que estamos mal, muy mal. Me has puesto muy nervioso en eso. Vamos a ver, hablar de un proceso constituyente así de una forma genérica, que yo además creo también que fue casi un error lo que dijo, que no sabía muy bien de lo que estaba hablando en ese momento, creo que por sí mismo no nos tiene que poner nerviosos tampoco a nadie. Yo creo que la Constitución española, a la que por cierto la derecha y la ultraderecha en su momento no la apoyó, está obsoleta y hay que reformarla en muchos aspectos, y hay que actualizarla y hay que complementarla y hay que recortar algunas cosas que ya no proceden. Entonces, meternos en un proceso constituyente, en su caso, que insisto, yo creo que no es algo de lo que se debe hablar porque no está encima de la mesa, o mucho me equivoco yo, no sería por sí malo. Que eso implicara el poner en tela de juicio la monarquía, pues yo sería el primero en ponerla. Yo hace mucho tiempo que voy por ahí diciendo que no me gusta el sistema monárquico, que a mí me gustaría elegir al jefe de Estado de mi país, simplemente. Y eso, bueno, cada uno puede tener, porque esto es una cuestión de ideología, no es otra cuestión de que sea mejor o de que sea peor, porque hay presidentes de república que son unos chorizos, y hay reyes que cobran comisiones de 100 millones de euros ilegales y las esconden y luego las llevan de un sitio para otro y se las pagan a no sé quién. Es decir, que por el mero hecho de ser presidente de una república o rey de una monarquía, no estás exento de poder ser, pues, un chorizo, en definitiva, ¿vale? Por lo tanto, yo entiendo que eso, el hecho mismo de meternos en un proceso constituyente de por sí, no tiene por qué ser ni malo ni bueno. Después lo veremos. Creo que lo que sí es muy necesario es mejorar muchos aspectos de nuestra democracia, y uno de los aspectos en los que creo que hay que incidir y que es el trasfondo de mucho de lo que hablamos, es la separación de poderes. La separación de poderes, hay un personaje ya casi histórico, que me resulta curioso y que lo seguí en su momento y lo sigo todavía, aunque no comparto muchas de sus ideas, es Alfonso Guerra. Yo creo que Alfonso Guerra se empeñó en que no hubiera separación de poderes y que todo estuviera controlado por el sistema legislativo y al final por un partido. Y yo creo que ahí se equivocó. Lo sigue pensando y además cada vez aquellos que en su momento se autotitulaban socialistas cada vez están más a la derecha. Yo creo que estaría mucho más cómodo tanto él como Felipe González en el PP. Entonces, yo creo que tiene que haber separación de poderes. Porque no lo hay ahora mismo. No la hay, pero no la hay, no porque esté gobernando el PSOE o porque esté gobernando Podemos. No la hay porque el PP tampoco lo ha facilitado, porque Podemos... el PSOE no lo ha facilitado, Podemos no lo quiere, Ciudadanos no lo quiere. Cuando llegan las elecciones, todo el mundo habla de vamos a reforzar el sistema electoral, vamos a cambiar la forma de elegir el Consejo General del Poder Judicial, vamos a hacer. Cuando están en el poder, ningún partido, porque aquí en Andalucía se puede cambiar la ley electoral andaluza, ni el PP.
ni Ciudadanos, ni Vox están planteando hoy en día en Andalucía el cambio Vox del apoya sistema la electoral. separación total de poderes, ¿eh? Lo Sí, hemos dicho por palabra, activa y por pero si pasiva. el PSOE también, si el PSOE también, y el PP, y Ciudadanos, y Podemos, todo, de boquilla todo. A la hora de la verdad, a la hora de cambiar el sistema electoral, A la hora de la ley verdad, tú electoral sabes aquí en que ellos no lo han Andalucía, hecho, de Vox no puedes decir nada. aquí De yo no, ellos sí. que yo sepa, Vox todavía no ha presentado una solicitud para cambiar el sistema electoral en Andalucía, donde de alguna forma Vox, digamos que tiene buenas relaciones con el gobierno. No voy a decir que está gobernando porque no lo está, pero podría hacerlo. Ciudadanos que sí está gobernando y que cuando no gobierna habla de cambiar el sistema electoral, la ley electoral, ya en Andalucía no dice nada. Sí, es cierto. Era uno de los temas. Bueno, cerramos lo del proceso un momento, por favor, constituyente un momentito. y vamos a meter... Es que tampoco estoy de acuerdo con Paco, con el otro Paco. Yo no me cuanto llevo a- bien con los Pacos. en Vamos a ver, cuanto a- en cuanto ha dicho antes una cosa, y es que Lo de la la derecha, derecha, que no la apoya- derecha no apoyó la Constitución española. Yo lo siento mucho, pero a ti te suena un nombre, se llama Fraga Iribarne. Sí, me suena. ¿Ese que era de izquierda? Sí. Era de No, derecha, ¿no? Tú sabes que era el padre de la Constitución, uno de los Sí, padres lo de la sé, lo Constitución, sé. ¿no? Pero espérate, hay más. Lo sé. Lo está buscando Eduardo también. Fernández Miranda. Por ejemplo, Sí, varios. ese hombre Bueno, también era de izquierda. El Entonces, propio rey. que un sector De la derecha. de la derecha, digamos los Y de la halcones, ultraderecha. no estuvieran de acuerdo, la ultraderecha No he de los halcones, no he dicho no ninguna- estuvieran no de he dicho acuerdo, ninguna mentira, pero hombre, Enrique. la derecha sí, además la ¿Eh? Constitución española ¿Eh? fue Parte de consensuada la en un derecha- momento no, determinado. parte de la derecha no la apoyó. Pero De los posterior, que luego, pero, de lo que- pero, de lo que luego son más constituyentes pero que sí, nadie. yo, ¿no? pero es que posteriormente hubo un referéndum y el pueblo español sí la apoyó y entonces la tenemos y fue propuesta pero por la más. derecha también. Enrique, yo te niego la mayor, ¿eh? Las cortes franquistas se autodisolvieron para dar paso a un proceso constituyente. Claro, Se ese es el poder autodisolvieron. ese fue luego el poder sí, constituyente. Luego, está pero claro yo ya no que estoy la hablando- derecha apoyó el pero aquello. no, pero ya no es la derecha como lo había dicho Paco, de la derecha como negar la existencia o apoyar la Constitución. La derecha fue una de los fueron prácticamente una de las manos que intervinieron en lo que fue la elaboración ¿Sabe? de la Constitución No me entiendo lo mismo, española. Enrique. Tú sabes que parte de la derecha no apoyó la Constitución. Parte y de sabes la que derecha. la ultraderecha No, parte de la apoyó derecha no, fue estaba determinada, diciendo. los halcones, Sí, fue, parte. como se podría llamar, ¿no? La ultra, es que ya tanto ultraderecha, ya que hemos en el tópico. Hablemos como los americanos, hablemos de los halcones, ¿vale? Tanta ultraderecha. Esos fueron en un momento determinado los que dijeron que no, pero también hubo partidos de izquierda que también dijeron que no, Cierto, y también cierto. partidos que son ahora mismo, partidos que están ahora mismo en el Parlamento, que son también representantes de determinadas zonas de España que también votaron en contra, Cierto, y ahora cierto. se están agarrando a ellas, y la Cierto. están atacando a España precisamente desde la Constitución española. Cierto. Es decir, que no fue solamente la derecha la que se negó a la Constitución española, No, sino no, que no, fueron sí, muchos absoluta. más. Es que los que ahora defienden y se rasgan la vestidura pensando en que se pueda cambiar la Constitución son los que, o parte de ellos, los que no la apoyaron. Y sí existe división de poderes. Sí existe, De- para mí de sí existe. boquilla, venga, No, pues, ni siquiera en los papeles. al Consejo General de Poder Pero Judicial, a ¿quién mí lo me elige? puedes decir que Lee el un Consejo mensaje. General del Poder Judicial es una cosa y luego lo ¿Y quién lo que elige? decide. ¿Quién lo elige? Está, evidentemente, ¿y dónde tienen que ir a Pues quizá haya responder? que ¿O al cambiar Parlamento eso. no? Pues quizá haya que cambiar Cerramos. eso. Y sí, Una sola aclaración. Espero que cuando diga que la ultraderecha no apoyó el proceso constituyente no te esté refiriendo a lo que hoy llaman ultraderecha, que es a nosotros, que no lo somos. No lo sé, porque... ¿Tú no sabes a lo que te estás refiriendo? No sé si el razonamiento que tú estás haciendo es lógico. ¿eh? Es decir, muy vosotros sois la lógico. ultraderecha, vosotros sois la ultraderecha. Nosotros no somos la ultraderecha. Yo no sé si tú tenías edad para apoyar la Constitución en el momento en que se aprobó, yo no. ¿Tú la Cuando- apoyaste? En el año 75 yo era comunista. Yo tenía 10 años. Yo era comunista, yo tenía 16. ¿entiendes? Luego- Y yo estaba en la izquierda. ¿entiendes? Después, precisamente, en las primeras elecciones que yo no pude votar, hubiera votado a Felipe González y al PSOE. Luego no estaba. Pero sí te digo una cosa, o sea, siendo en aquel momento, considerándome en aquel momento de izquierda, yo tengo la suerte de que diputado en aquel momento era mi tío Antonio Segovia, era diputado de las Cortes y además fue el primero que dijo allí que tenían que autodisolverse y hubo una votación y las Cortes se autodisolvieron. Y esa generación de españoles jóvenes, no los mayores que estaban allí que habían vivido la guerra, estos no habían vivido la guerra, Adolfo Suárez, por ejemplo, ¿no? o tal, apoyaron la autodisolución de las Cortes. Es que de ahí hay que partir, que el propio franquismo se autodisolvió para dar paso a la democracia, porque ellos eran demócratas. España tiene un acuerdo con Europa ya. Quizá eran demócratas. No,
una generación, la generación joven del franquismo que estaba en las Cortes en aquel momento, los que dijeron que había que autodisolver la Corte y votaron la disolución de las Cortes para que hubiera democracia, eso fue de los que trajeron la democracia a España. Nos duela o no nos duela, pero la realidad es esa: si las Cortes no se hubieran disuelto, otro gallo hubiera cantado, ¿eh? Entonces, a los otros los legalizaron. Yo creo, sin embargo, que si no hubiera habido la presión social que había en ese momento, no se hubiera conseguido. La presión social tuvo Pinochet y fíjate para lo que sirvió. Sí, pero la diferencia es de que cuando había esa presión social, ya el dictador estaba muerto. Paco, bueno. Aquí dice, no, aquí hubo presión social desde antes, yo la viví, o sea, qué sé yo, tenía amigos en la Universidad de Sevilla cuando hubo una manifestación dentro de la universidad que el rector permitió entrar a la policía, o sea, que es que yo vivía ahí todo aquello, entonces a mí cuando me cuentan cosas de aquella época, digo, esto no se corresponde con lo que había. Yo me reuní aquí en Huelva con un grupo de gente que en teoría debíamos estar súper vigilados y súper perseguidos, y yo no sé, para mí no me persiguió nadie nunca. Entonces, que aparte de la historia de lo que se cuenta, claro que es real, pero se cuentan muchas tonterías, muchas tonterías. Y desde luego, yo te digo que la generación esa última generación que estaba en el Congreso, la que apoyó la disolución, esa gente que tenía un acuerdo ya preferencial con Europa, eso no tenía ninguna duda que iba a venir a la democracia. Yo te digo que sin presión social no se hubiera conseguido lo que se consiguió. Bueno, que es bonito pensarlo, pero no lo sé. Un mensaje, ahora le doy la palabra a Paco, y se tiene que decir, y cerramos lo del constituyente. Dice aquí un mensaje que dice el señor don Enrique: el Consejo General del Poder Judicial se compone de 20 miembros elegidos, Congreso y Senado. La independencia, entiendo, está condicionada. Dice este mensaje. Y es cierto. ¿Eh? Es cierto. Es que hablar de independencia condicionada pero es que lo y que de pasa, no independencia... Pero es que lo que pasa es que se habla... yo entiendo que en un momento determinado puede haber una confusión. Es que se habla de Poder Judicial como el Consejo General del Poder Judicial. No es verdad. El Poder Judicial no reside en ese órgano que digamos que representa a los jueces. El Poder Judicial recae sobre los magistrados, Enrique, que son independientes y son representantes de un poder. Pero Enrique, de eso no estamos hablando. Lo que pasa es que se habla de la politización del órgano que dirigen a los jueces. No estamos hablando de la aplicación de la justicia a través de los jueces. Estábamos hablando del órgano que representa a los jueces. Exactamente, lo mismo que estamos hablando. Pero que el Poder Judicial no radica ahí, que el Poder Judicial radica en cada uno de los jueces que integran el Poder Judicial. Sí, pero que son todos ellos representantes del Poder Judicial. Pero cuyos nombramientos están hechos por ese Consejo General del Poder Judicial. Es decir, que al fin y al cabo se puede controlar desde el poder legislativo. No controla a los jueces. Que no, Enrique, que no estamos hablando de los jueces. Pues por eso mismo, pero es que el juez es el representante del Poder Judicial. Otro, Francisco José González, que dice lo siguiente: buenas tardes. Mientras que la cúpula de los jueces sea elegida por los políticos, no podemos hablar de separación de poder. No entiendo cómo no habláis de esto en la tertulia. Estamos de acuerdo todos. José González firma este mensaje. Paco, ¿alguna cosita más sobre la apertura del programa y que ha tenido diferentes contestaciones y diversas además? Simplemente uno que es conceptual. El señor Campos, el ministro de Justicia, nunca ha dicho nada de proceso constituyente. El término utilizado por él ha sido crisis. Y si sabemos lo que significa crisis, pues me reafirmo todo en cada uno de los aspectos que he dicho. Y además subrayo. La historia no es cíclica ni es cronológica. Nos pongamos como nos pongamos. Ciertamente hay ciclos, ciertamente hay una linealidad cronológica, pero la historia, y en eso soy marxista hasta el máximo, como historiador, es dialéctica. Sencillamente dialéctica. Se están dando los mismos mimbres para hacer un cesto, como se hizo en el 31 con la Segunda República. Basta, de verdad, basta leer los últimos ensayos de Monedero y de Iglesias, basándose en el gran filósofo que vive afortunadamente, que es Escotado. Yo invito a que la gente lea a ellos mismos y ahora cómo proyectan lo que esta gente han escrito a su política. Y veremos cómo dentro de 3 meses España arde porque no hay dinero, porque no hay trabajo, porque no hay inversión, porque no hay empresas. Veremos cómo España, y lo dije en una de las tertulias, el otoño no será caliente, sino que será febril. Y esa febrilidad es lo que siembra y va a recoger, porque es su cosecha, Podemos. Y en ese momento, o Sánchez termina con Podemos, o Sánchez e Iglesias terminan con nosotros. No va a haber vuelta de hoja. Y esto no es una opinión de un abogado, es una opinión de un historiador. Y un historiador
que fundamenta en historia cuanto dice, cómo lo dice y dónde lo dice. Y yo digo que Sánchez, al que lo calificamos como un político golfo y canalla, encuentra su compañero de viaje en otro canalla y golfo que es Iglesias, y no tiene más ambición que la suya privada, la suya particular. Y si con ellos tienen que hundir a media España, lo harán. Y la media España que sale del confinamiento, que sale del aborregamiento que produce el confinamiento, que ha perdido su capacidad volitiva 3 meses encerrado en casa con un miedo cerval al virus, al no virus, a la multa, a la no multa. Esa España ahora mismo es una España desvalida, es una España sin voluntad, porque nos los han robado, nos la han hurtado. Y ese es el cargo de cultivo, insisto, que practica con una maestría insuperable. Ya lo ha desarrollado en Venezuela, lo ha desarrollado en Ecuador, lo ha desarrollado en Bolivia y lo ha aprendido en Cuba como con nadie. Paco, pero para hacer ese cambio, que estamos hablando que tienen solamente el 10% de los diputados del Congreso, es verdad, que tiene a los proetarras y a los golpistas a su favor. No solo tiene el 10% y a los proetarras, tiene el poder. ¿Qué hace Sánchez sin Iglesias hoy? Se va al garete. Sí. Pues eso. Claro. ¿Y le interesa a Sánchez irse al garete? No, teniendo en cuenta que la ambición de Sánchez, la ambición de Sánchez es el poder, es el ni único... más ni menos. Yo diría, estoy de acuerdo contigo, básicamente, bueno, lo que dice de la historia es real, vamos, decir, la historia es un cálculo de la República, un cálculo del 31 al 36, lo que fue pasando, la crispación que está generando la izquierda, además asombroso, porque genera crispación y nos echa la culpa a nosotros de generarla a nosotros. Pero como digo, nosotros, el día que nosotros salimos elegidos en Andalucía, que fue el 2 de diciembre del 19, ya Susana Díaz, esa misma tarde, dijo que nosotros éramos xenófobos, que éramos machistas, que justificábamos la violencia sobre la mujer, que es una barbaridad. Pablo Iglesias llamó a la alerta antifascista, se hicieron manifestaciones en toda España por unas elecciones que habían sido limpísimas. Este año han agredido en España más de 150 simpatizantes de Vox. No ha habido ni un solo simpatizante de Vox que haya agredido a nadie, ni siquiera en respuesta a esas agresiones. Los términos ultraderecha, por ejemplo, que a mí me explica por qué somos ultra, qué hemos hecho nosotros para ser ultra, o fascistas. Yo no te he nombrado como tal, ¿eh? Bueno, estaba hablando pues de la ultraderecha y de la derecha en su momento. Quien nos nombre. El ultraderecha, radicales, extremistas. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada, ni manifestaciones, ni nada que se pueda. Las manifestaciones nuestras, precisamente las manifestaciones más limpias que hay en España, sin enfrentamiento, sin un mal gesto de nadie. Lo de los Ferrari, ¿no? Lo de los Ferrari. Ojalá tuviéramos Ferrari, todo el mundo, claro. Pero bueno, Paco vio los coches que había allí, que eran de gente trabajadora. Y motos, sobre todo, motos de esas de 500 euros. Y entonces, es verdad que ahí la prensa, yo digo mucho que el que quiera democracia, que lo busque en medios como estos pequeños, porque los medios grandes están todos vendidos, porque todos contribuyen a generar el odio hacia nosotros, a decir que nosotros estamos generando odio cuando eso no es cierto. Y de la misma manera tengo que decir, Paco, también, que yo no creo que Pablo Iglesias sea el mal, o sea, yo creo que ellos tienen una idea de una sociedad distinta a la nuestra, que ya se ha demostrado que no es buena, porque el comunismo ya ha existido, ha estado 70 y tantos años, ha provocado muchas muertes, mucha falta de libertad, es un experimento fallido, y en medicina, cuando se hace un experimento y se ve que un medicamento va mal y mata a todo el que lo toma, pues se deja de dar y nadie intenta probar otra vez. Esta gente quiere probar otra vez con lo mismo. De hecho está pasando en España, aquí ahora mismo tú dices que defiendes lo privado, y parece pecado, aquí hay que defender lo público, y solo lo público, ¿eh? Ayer tuvimos un debate precisamente en el Parlamento sobre ese tema. Entonces, hombre, es una lástima que se está generando una crispación que no se corresponde con la realidad, pero ni siquiera se corresponde lo que se dice en el Parlamento con la relación que tenemos nosotros allí. Ellos saben de sobra que nosotros no somos ultra ni extremistas, y viene en el debate, y ayer, porque yo propuse que aumentara el cupo en las facultades de medicina, porque es un tema lamentable que se está impidiendo que entren muchos chavales andaluces cuando ahora mismo nos jubilamos el doble de los que forman las facultades, y me llamaron cínico e hipócrita. Digo, ¿esto cómo puede ser? O sea, que sí. Entonces, eso no se corresponde con la realidad. Tú hablas después con la misma diputada que me lo dijo allí, y está tan normal, ¿entiendes? Entonces, se está actuando y se está provocando a la derecha, lo del otro día de Pablo
Pablo Iglesias a Iván Espinosa cuando dijo, no, tú quieres un golpe y no te atreves. Cuando tú dices no te atreves es porque lo que está quiere que lo haga, ¿entiendes? O sea, están provocando, y antes con Álvarez de Toledo, ¿no? Y entonces yo no creo que sea el mal por el mal, o sea, ellos tienen una idea de la sociedad, ellos creen que los malos somos nosotros y yo creo que están equivocados. Ahora que para conseguir lo que ellos quieren están dispuestos a cualquier cosa, eso sí también está quedando claro. Para terminar con este apartado, si te parece, y para refrendar mis argumentos, leí no hace mucho, hoy lo he vuelto a releer, si hay un instituto en España cuyos informes tienen una carga científica en todos los aspectos incuestionable, es el Instituto Elcano, no sé si lo habéis escuchado. Bueno, el Instituto Elcano ha evacuado un informe sobre los efectos del coronavirus en la sociedad española, los efectos del coronavirus en la defensa por las Fuerzas Armadas, Enrique, de España, y un tercer informe sobre la influencia del coronavirus sobre la delincuencia, que es para leerlo con calma, con parsimonia, con reflexión, y luego ir sacando conclusiones y proyectarlas a cómo Iglesias hace su política, cómo... ¿Pero entonces Iglesias también es responsable del coronavirus? Pero ¿quién ha dicho eso? No sé, estoy preguntando, porque como lo está relacionando el coronavirus Vamos a con ver, Iglesias... he dicho que el coronavirus ha sido... Bueno, eso no lo he dicho, pero lo digo ahora, ni Sánchez es responsable del coronavirus, ni el PSOE es responsable del coronavirus. El coronavirus tiene una responsabilidad y una procedencia. Yo no voy a decir cuál es porque no tengo los fundamentos para decirlo, aunque me los malicio. Pero lo que sí digo es que la gestión de esa pandemia, que entonces fue epidemia, no tengo ninguna duda. Y después lo trasladaré si Paco me lo permite, o ahora mismo. Vamos a entrar ya en eso. La gestión indecente, infame, malvada, perversa del coronavirus la tiene Iglesias y la tiene Sánchez. Y la tiene el gobierno en el que Sánchez es presidente e Iglesias es el copresidente. ¿A qué aspecto te refieres de...? Mire, te voy a poner el aspecto clave. Que es una pruebecita de nada. Que hoy le he traído a Paco porque me la ha facilitado. Entramos ahora si quiere y opináis. Pero termino con esto. El Instituto Elcano también se pronuncia al respecto. El Instituto Elcano. ¿Alguien puede pensar que el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, se le va a escapar información sobre esto? Es decir, alguien, el más elemental de los ciudadanos, el más rústico, el menos leído, el que nunca ve la tele, va a pensar que el Servicio Nacional de Espionaje desconocía la pandemia bajo ningún concepto. Si lo conocía el CNI, no lo iba a conocer la extraordinaria ministra, con excepciones que es Robles. ¿No lo iba a saber Margarita Robles? Tú y yo como abogados, si tenemos que defender penalmente a alguien, le decimos, no declares, acógete a tu derecho a no declarar, para no contradecirte, ¿verdad? Correcto, ¿no? Es un principio, es un brocardo entre los penalistas. Bueno, pues, por la boca murió, para mi gusto, Margarita Robles en las declaraciones de hace una semana, cuando dijo, si hay un error, en el gobierno se asume. Y si alguien nos acusa de mala gestión, tendrá que demostrarlo. No, señora. Eso lo podrá decir un imputado, un investigado, un acusado, un procesado. Pero usted, ministra Robles, me va a decir a mí que eso hay que demostrarlo. No, señora, si usted tiene los datos, los oculta. El CNI se los facilita a usted como jefa del CNI. Los oculta. ¿Y por qué los oculta? Porque ella también está pringada en ese conocimiento. Y lo digo con toda claridad. Que me denuncie, que me demande, que se querelle. No es posible que el CNI desconociera eso. Porque si fuera posible, la cúpula entera y el sistema entero del CNI tenía que dimitir y echarlo a la calle a hacer otras actividades propias de un incompetente o de un sistema incompetente, y la ministra fuera. Es que el Servicio de Información Militar... Pero entonces, sabiendo eso el CNI, que evidentemente lo tenía que saber,
y teniendo más es información. evidente, ¿no, Paco? Y evidentemente el gobierno tenía que tener más información que nosotros, ¿Lo más consideras evidente, información entonces? que nosotros, Vale, que tenía información, me evidente, alegro que lo y que tenía más información que nosotros, pero ¿dónde está la mala gestión? Es decir, con esa información hay que tomar decisiones. Uno puede tomar decisiones con buena voluntad, de manera equivocada, ¿eh? El otro día escuché, me parece que fue en una tertulia radiofónica, una cosa en la que lleva mucha razón, que decía, bueno, aquí hay muchos ministros que son buenas personas, son inteligentes, da igual, pero cuando se llega al ministerio hay que llegar aprendidos ya, es decir, no se puede llegar al ministerio a aprender. Pero digo, que teniendo esos datos, cometieron errores. ¿Errores? Eso es una... ¿Cuáles? Ahora ¿El no declarar la pandemia antes de la cuenta? No. Por ejemplo. Espera, mira, leemos. Por ejemplo. Yo creo que sobra que, o sea, que el gobierno. No. Por favor, ¿cómo que no? El que sea pandemia o epidemia nos da igual, porque una epidemia que asole a España, o sea, una epidemia que asole a España nos puede afectar igual que una pandemia. Si no afecta a Brasil, Pero pues se han tomado muchas medidas. Vosotros mismos habéis quejado del confinamiento, porque el confinamiento, que a mí me parece excesivo, pero el confinamiento se aprobó con una mayoría absolutísima en el Parlamento. Claro, tarde como última instancia. El confinamiento antes. Pero nadie No nos quejemos de que hubo confinamiento. Yo creo que ha sido excesivo en el tiempo. La queja son las formas en las que se adoptó ese confinamiento sin garantía para los ciudadanos. Ojo. Yo creo que al final. Porque si se hubiera adaptado el confinamiento como manda la ley, que es el estado de excepción, pues probablemente se hubiera cogido acotado de una forma legalmente y se hubiera protegido los derechos de los ciudadanos. Pero como se ha hecho, ha sido una vulneración de derechos fundamentales. Creo que la mayor vulneración es que no hayamos tenido a mano los elementos médicos para poder saber en qué situación estamos cada ciudadano. Eso es negligencia. Pero eso es una cuestión económica. No, pero eso es una cuestión negligente de la que él es responsable. Hoy he leído también un artículo en el periódico diciendo que muchos países de nuestro entorno europeo han tenido los mismos problemas. Y eso no justifica nada. Sí, pues dime por qué no han tenido los mismos muertos que nosotros. Pero esto se resume. Eso no lo sé. ¿Por qué no han tenido los mismos muertos que nosotros? Eso no lo sé. Si es que. Si de los yo te lo 190, explico. vamos a leer esto. Si de los 194 países que hay en el mundo, España hemos tenido más muertes, segundo o tercera, es por algo, ¿no? Por algo. Exactamente. Esa es la gran pregunta que yo espero que. Exactamente, que ese algo yo todavía no lo sé. Que me diga por esto, Paco, ha sido por esto. A mí también me gustaría que me lo dijeran y me lo como explicaran. líderes, ¿en cuánto número de yo lo muertos? explico si queréis. Sí, pero voy a leer esto antes. Tu comunicado que nos llega del Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla. Tiene sello de 4 de marzo de 2020. Brote de coronavirus, COVID-19, suspensión, curso del colegio y asamblea general. Insisto, 4 de marzo. Estimados compañeros, ante el brote de coronavirus, COVID-19 y siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y de la Consejería de Salud y del Consejo General de Dentistas, la Junta de Gobierno del Colegio ha acordado suspensión de los próximos cursos de nuestros programas científicos que se iban a celebrar en sede colegial. En fin, aquí explican que iban a hacer un taller, una jornada de actualización. Seguiremos informando respecto a los siguientes cursos previstos a partir del mes de mayo. Bueno, es decir, clarísimo, ¿no? Es decir, perdona. Pero tú hablas del 4 de marzo. Del 4 de marzo, pero es que hay documentos. El 30 de enero se declara la alerta internacional. Claro. El 30 de enero. Por eso te digo. El 27 de enero, ya la Junta de Andalucía, eso va a favor del consejero. Yo creo que la OMS lo determinó en marzo. El 30 de enero. No. Yo creo que fue en marzo. No me equivoco. El 31 de enero. No me equivoco. Pero que la alerta, como tú dices, la alerta se declara en marzo. No, la pandemia. Tú dices la pandemia. No. Entonces la epidemia, pero se declara la alerta internacional, que se ha declarado 6 veces, ¿eh? 6 veces. Y se declaró el 30 de enero, ¿vale? De hecho, el 27 de enero en Andalucía se crea el grupo asesor del coronavirus. El 27 de enero, ¿eh? El 12 de febrero, recuerdo, la Mobile de Barcelona, que mira que mueve millones, se suspendió. Y Simón dijo que no había motivo, y el ministro Illa que no había motivo, y Sánchez que no había motivo, ¿eh? y fíjate si había motivo o no había motivo. Pero es que va más, el 24 de febrero hay un informe conjunto de la Organización Mundial de la Salud y de China diciendo a todo el mundo que ponga alerta máxima en todos los países. Y después viene el 2 de marzo, el Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades avisa de que se eviten las aglomeraciones, 2 de marzo. El 5 de marzo, la Organización Mundial de la Salud vuelve a decir que se aprovisionen los países para material de protección a los sanitarios, que hace falta un 40% más de lo que hay, al menos.
Ese mismo día Alemania suspende la exportación de material de protección de sanitario. Y en Francia empiezan a comprar como locos. En España dijimos que no teníamos problema ninguno de aprovisionamiento, tal cual. Lo recuerdo. Declaración de Simón. Te digo una cosa, esa misma semana, para que veáis, esa misma semana en España las peticiones de mascarillas en la farmacia habían aumentado un 20.000%, 130.000 mascarillas se solicitaban al día en la farmacia, que solo se podían proveer el 10%. Entonces, oye, tantos ciudadanos españoles sabían el peligro que había y resulta que Simón no se había dado cuenta, o sea, que el Centro Nacional de Epidemiología de España no se había dado cuenta. O sea, no es lógico. Había todas las advertencias del mundo y no se tomaron medidas por lo que no se quisieron tomar. Perdón, el día antes de las manifestaciones, cuando le preguntaron a Simón... ¿Qué manifestaciones? De las del 8M. O sea, que queremos llegar al tema del 8M. No, que la clave son las manifestaciones feministas. Yo no. Perdón. Yo no soy el primero en nombrarla. Te equivocas. No tiene que ver con el feminista. Yo estoy hablando de que el gobierno permitió manifestaciones, partidos de fútbol, de teatro, la concentración de nuestro partido y ocultó datos para que se celebrara. Me da igual cuál fuera el motivo, yo no entro en el motivo, no tengo nada que ver con eso. Yo creo que te digo que ahí esos 2-3 días fueron claves. O sea, estamos hablando que el 5 de marzo fue cuando la OMS advirtió de que se aprovisionaran. Pero es más, cuando el día 6 le preguntan a Simón por las manifestaciones que dijo, yo a mi hijo le diría que hiciera lo que quisiera, y él dijo que deseaba el éxito de las manifestaciones del 8M, ya se sabía que en un entierro en el País Vasco había habido 60 contagiados. Eso, cuando menos, una imprudencia, cuando menos, yo no voy a acusar a nadie. No. Y después te digo una cosa. En eso puedo estar de acuerdo contigo, Hombre, sí. La primera alarma, la imprudencia. La primera alarma llega el 30 de diciembre. No, el 30 de enero. No. La alerta internacional... Perdona, pero lo dice aquí, y la primera alerta es China el 30. Sí. No, la alerta Y internacional... Y la internacional no. Y el Lo que está diciendo, 31, sí. el 31 es cuando la OMS lo dice. Eso es. El 30, es decir, que 30 32, días después eso es. la OMS De enero. ya tiene España, que no somos tontos, el conocimiento de lo que está pasando desde el 30 de diciembre, que China lo dice por el patógeno de Wuhan. El 31 lo dice la OMS. No se adopta ninguna medida ni en febrero ni en marzo. Y evidentemente había que rascar voto, Paco, había que rascar voto, sí. Había que llegar al 8 de marzo. Pero no es porque seamos feministas o antifeministas o feminazis o como quieran llamarnos. No, había que rascar votos. Pero escucha, pero de la misma forma que se hizo el 8M, también Vox hizo su congreso. Pero ojo, no quiero pensar lo que se hubiera dicho si se llega a prohibir. No tenían el mismo conocimiento que tenía el gobierno. Es más, incluso pudo haber también contagios allí, sabiendo el gobierno lo que estaba pasando y también permitiendo que se hicieran esas que la Iglesia es culpable de que el Ortega Smith se contagie. No te quepa la menor duda que yo siempre lo he dicho, y aquí está grabado además, que yo nunca le imputaré ninguna muerte ni a Pablo Iglesias ni a Sánchez, porque no creo que sean asesinos ni homicidas. Eso no. Torpes. Ahora, que puedan incurrir en otro tipo de delito, o que incluso hayan podido en otra responsabilidad administrativa, y política, de eso no tenga, por supuesto, no tenga la menor duda. Bueno, pues vamos con... Ayer declaraba Franco, no dijo nada, él dijo que no sabía nada, que no tenía información de los perjuicios que podría traer la autorización de las manifestaciones. Pero a mí lo que me llama la atención, la tremenda presión a la que hiciste referencia la semana pasada. La juez Rodríguez Medel van a saco la Fiscalía General del Gobierno, entre comillas lo del Gobierno, y la Abogacía del Gobierno. A mí son... eso de Fiscalía del Estado yo lo elimino de mi vocabulario cada vez que haga referencia a la Fiscalía, porque no me parece una mujer independiente, una mujer que depende de lo que su partido le diga. Esperaba que el señor Franco declarase, es que yo no sabía nada. Era lo normal, no lo que diría su abogado, o su abogada en esta ocasión. Es que esa apuesta que tú nos planteas ahora entronca con lo que acabamos de decir. Si aceptamos como evidente lo que acabamos de referir en torno al CNI, los servicios de información de la Guardia Civil, de las Fuerzas Armadas, de la OMS, etcétera, 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 si lo consideramos como evidencia, aquí no cabe duda que se sabía. Entonces, que el señor delegado del gobierno en Madrid, el señor Franco, actúe como el más simple chorizo
pillado infraganti robando en una tienda, que niegue una realidad que hemos dicho y que yo, para mí, no admite ninguna duda, que es una evidencia, que lo sabía, que da la altura de un pequeño chorizo. Pero un pequeño chorizo que está putrefactando las instituciones, que está echando por tierra la institución de un delegado del gobierno en la capital de España, que está tirando por tierra a su propio gobierno. Pero ¿cómo mientes como un bellaco? No se puede mentir de esa manera. Si las pruebas, insisto, esta es una prueba pequeñita. Sí, pero él decía que no lo tenía, que no lo habían llegado. Claro. Bueno, ¿Preguntó? Sí, cierto. ¿No preguntó? Yo he insistido aquí y sigo enfatizando sobre el tema, que saldrán una y Claro. otra y otra y otra. Y si la juez Rodríguez Medel no se arredra y reedita la valentía de la juez Ayala, de la misma manera que cayeron los seres gracias a Ayala, sin Ayala no hubiera sido posible que los pringaos Chávez y Griñán estuvieran a punto de ser inhabilitados, cuanto menos. Aquí con Franco y por elevación Simón, Illa, Iglesias y Sánchez, tiempo a tiempo caerán, porque yo no tengo duda de que el conocimiento lo tenían, y si no tengo duda de que el conocimiento lo tenían, insisto, estas señores no digo que hayan actuado con dolo, pero con negligencia criminal sí, con imprudencia grave o gravísima también. Y ahora mismo todo el mundo sabe, o debe saber, o si no lo sabe lo explico, que ahí la Corte Penal Internacional ha registrado una denuncia por crimen, por supuesto, Sí. crimen de lesa humanidad, falta que se admita, pero sí se admite que hay 50.000 muertos, que estamos hablando no de 50.000 euros, 50.000 personas fallecidas porque el gobierno ha preferido subordinar la gestión a la ideología. Eso no es cierto. Pero eso no es estamos cierto. hablando de un... Yo- Eso no es estamos cierto. hablando y Eso no es calificamos de cierto. Yo puedo estar de acuerdo contigo Yo con no que se quiero- podría haber paliado los Yo no estoy de efectos de la acuerdo con eso pandemia. tampoco. Pero con Vamos a hacerlo ver, desaparecer vamos a ver. no se puede Calificando culpar de al genocida. gobierno. Perdón. No, yo no se puede. yo no estoy ¿Cómo que calificando. no? Si se habla de lesa humanidad y se presenta No. una demanda... No. Paco, perdóname. Pero yo no he Si tú dicho que son presentas genocidas. una queja o una demanda en la Corte Internacional de Justicia y hablamos de delitos de lesa humanidad y hablamos de 50.000 muertos, se está dando a entender, aun cuando no se diga expresamente, que hay un genocidio. Y aquí no hay genocidio, no, ¿eh? no, no, no. Dios nos libre. Pues sí, vamos, sí, no sí, lo hay. si mis palabras. Mala gestión. No. Pero no lo digo por ti. No, pero- lo digo por, pero- lo que se puede atraer del tema. Pero vamos a ver. Yo pienso una cosa, estamos hablando de cosas distintas, ¿eh? O sea que sí, un tema es el 8M y el que a lo mejor interesadamente retrasaran un poquito las decisiones pensando que no iba a pasar lo que pasó, obviamente yo no tengo la menor duda, vamos, de eso, pero que sí pudo haber ahí un retraso, claro, ¿eh? Porque los días anteriores no, iba fue un creciendo la retraso. epidemia al 50% al día, ¿eh? El número Fue de un afectados. retraso, ¿no? Durante Fue un varios días. retraso Eso no se supo hasta después. malicioso. Si lo hubiéramos sabido, probablemente hubiéramos suspendido nosotros nuestro encuentro porque no somos tontos y no queremos coger coronavirus. Quiero decir, lo que pasa es que nosotros no teníamos los datos. Entonces, y otra cosa es lo que ha pasado en la residencia de ancianos. Eso es un tema distinto, porque en España el 66% de los fallecidos, 66%, estamos hablando de 6 y pico de cada 10, han muerto en una residencia de ancianos y se le ha negado asistencia hospitalaria a la que tienen derecho. ¿Dónde está la prueba de eso? Pero es una realidad, ¿no? Que hay No, pruebas. una realidad no. No, Hay que no, probarlo. no. Eso es lo- que lo que estás hablando los es datos que del hay Instituto una Carlos imputación, III, si pero no eso te es una fías. imputación directamente de un homicidio a lo mejor. Vamos a ver si tú me estás diciendo aquí ahora mismo que es que ha habido orden expresa de no atender sanitariamente a un anciano. ¿Qué me estás diciendo? ¿Quién gestiona- No, ¿qué me quién estás gestiona- diciendo? quién gestiona Es la que no es así. residencia? Es que hay que demostrarlo, perdón, pero hay que perdón, demostrarlo perdón, documentalmente. si yo estoy eso no es contigo, fácil. escúchame, Enrique, yo no estoy acusando a nadie. No, yo digo que lo porque acuses yo tú, no sé, pero- yo no sé quién es culpable de pero eso, yo porque no el te- tema de la residencia es controvertido, porque es verdad que también en todo lo que hemos hablado, hay competencia de las comunidades autónomas. A ver, hasta el día 14 de marzo
es cuando el gobierno se hace cargo de todo al mando único. El día 14 de marzo, hasta entonces la compra de materiales y todo lo demás era cuestión de las comunidades autónomas. Yo no estoy culpando a nadie. Y la gestión diaria de la propia, residencia. Claro, si hay cosas, si yo he sacado, aquí mismo en Andalucía, los sanitarios más afectados han sido en Andalucía. ¿Entiendes? Entonces, ahora, ¿qué parte de responsabilidad de uno de otro? Yo no lo sé, y además no soy juez. Yo digo que lo de la residencia va a traer mucha cola, lógicamente, porque son personas que no se les ha permitido salir. Pero no digo que lo digas tú, pero digo, ¿dónde está la prueba? Yo no creo que vaya a traer tanta cola. ¿Dónde está esa orden directa? Hombre, que se de momento ha salido una orden. No se rindan a los ancianos. En Madrid ha salido una, pero van a salir muchas más. Entonces estamos hablando van a salir de algo muchas más. mucho más grave. No va a traer tanta cola, Enrique, porque Estamos hablando de una cosa grave, no va a traer tanta cola porque... Pero claro, pero ahí ya hay, como tú has dicho ya hay un documento que lo dice. No grave. Mira, no va a traer tanta cola, Enrique, porque la residencia y los servicios sociales están gestionados por las comunidades autónomas. Y las comunidades autónomas están gobernadas, algunas por el PSOE, otras por el PP, otras por Convergencia y Unión, otras por el PNV, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con eso va a hacer que no se haga tanto hincapié, porque al final la mierda se iba a repartir entre todos. Ya procurarán. ¿Cuál es la fecha de esos documentos? También hay que verlo, porque hay un mando único. Vamos a cambiar de tema. Sí, no, pero el mando único era a partir del 14 de marzo. No. Pero el mando ya estaba hecho. Cuando de los servicios sociales falta presupuesto, eso no, la culpa no la tiene el mando único. Cuando el mando único existe es porque se retiran las competencias de las comunidades autónomas. Ahí tenemos a Torra, que estaba dando por saco y los vascos con que le habían retirado sus competencias. Cuando hay un mando único, se acoge todo el poder sobre una persona en concreto, en este caso que sabemos que la gestión de la residencia viene siendo en los últimos 25 años, por lo menos por las comunidades autónomas. Y en Madrid por el PP. ¿Sabéis que la Fiscalía italiana cita al gobierno en pleno, no? A declarar, por lo mismo que estamos hablando aquí, la Fiscalía intenta tapar a este gobierno, la Fiscalía italiana manda a todos a declarar. Volvemos al principio, separación de poderes. Separación de poderes. La diferencia es notable, ¿verdad? Hombre, no, claro, evidentemente. ¿Cómo se llama la fiscal jefe? ¿La fiscal general del Estado? ¿La italiana? No, la española. La fiscal general. La fiscal general. ¿Y qué fue antes? ¿Sabéis? Pero Enrique. ¿Quién fue antes ministra de Justicia? Pero Enrique, es que al fiscal general del Estado lo nombraba también Rajoy. Que me da igual quién esté ahora. Es el sistema lo que hay que cambiar. No voy a abrir un debate con No, era la comisión. Vamos con la ley electoral, que le vamos a dar un cambio. Pero antes, recordar, que me lo has recordado. Sabéis que cuando estaba de ministra de Justicia, esto no quiero abrir debate, pues sé que hay personas, sobre todo los abogados, que no son partidarios de la cadena perpetua como yo. Esta señora era la que se ponía al lado de violadores, asesinos, terroristas, etcétera, porque decía, pero esto hace un año, no más, decía, ¿no? Que la prisión permanente era una pena inhumana. O sea, una pena inhumana. Para un señor que viola y mata a una niña de 4 años es inhumano tenerlo en la cárcel hasta que muera. Esta es la fiscal general del Estado, ahora mismo. Yo sé que sobre este tema no decimos nada. No, pero lo voy a entroncar, si te parece, con lo de la ley electoral. Vamos a ver. Hay un retruécano que dice, una cosa es saber lo que se siente y otra cosa es sentir lo que se sabe. Aquí no se ha sentido lo que se ha sabido. El gobierno nos lo ha ocultado. 2. En derecho y en una sociedad democrática, todo derecho corresponde a un deber. El gobierno es un gobierno legítimo. Es que no lo discuto bajo ningún concepto. Es un gobierno legítimo. Y derecho a gobernar tiene. Con quien quiera, como quiera, donde quiera y lo que le permita. Pero tiene un deber. Y ese deber se traduce en una responsabilidad. Si a Paco Morán, tiene el derecho de dirigir esta emisora, tiene el deber y la responsabilidad de lo que en esta emisora ocurra. De que, por ejemplo, los pinganillos estos estén debidamente limpios, desinfectados, que el techo no se vaya a caer encima de nosotros, porque recaerá sobre él la responsabilidad. Cualquier cosa que obstruya su deber, al mismo tiempo le quita el derecho, porque a todo derecho le corresponde un deber. El Supremo ha sentenciado hace 3 días un caso en el que ha utilizado una expresión que está siendo muy criticada. No habla de libertad de expresión, sino de libertinaje de expresión. Y toda la horda mediática de la izquierda, y ahora me referiré a eso, para después vincularlo con la ley electoral,
toda la horda mediática de izquierda, y cuando digo la horda mediática de izquierda lo nombro, Ferreras en La Sexta, Gabilondo y compañía en La SER y en El País, Escolar en Público y en el diario Es, etcétera, etcétera, toda esa horda mediática me trae a la cabeza una expresión de, digamos, la cumbre de la comunicación mundial, el que aplicó la ley de la comunicación global. El mundo es una aldea global, McLuhan, Marshall McLuhan. Y Marshall McLuhan decía, el mensaje no es el medio es el mensaje. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo veo por televisión una tertulia y me veo a la señora Esther Palomeras, antes de que empiece ya digo, el mensaje es el de izquierda que le lanza su periódico. Y si me veo a Fumanas, veo que el mensaje se lo manda el Confidencial y ese es el mensaje que va a decir. Y ya sé cuál es el mensaje, anti la derecha. Mucho más la ultraderecha. Ya eso es carne de cañón. Quiero decir lo que decía McLuhan, que el mensaje es el medio. El medio no hace el mensaje, el medio es el mensaje. Y en ese sentido, lo del libertinaje de expresión, la izquierda se ha tirado encima del Tribunal Supremo con esa expresión, porque dice, no, libertinaje, querrá usted decir libertad de expresión, no. El Supremo dice, y lo dice con propiedad, libertinaje de expresión. ¿Y qué es libertinaje según el diccionario de la Real Academia? Es el desenfreno sin fundamento de las palabras. Si yo empiezo a decir que este es un hijo de la tarantal y lo que no sé cuánto, y chorreo una serie de expresiones sin base, sin fundamento, con ánimo de ofender, eso para el Supremo es un desenfreno expresivo, y eso es libertinaje de expresión. Y es correcto, es totalmente correcto. La ley electoral, ¿tú te crees que es posible? ¿Alguien cree que es posible cambiar la ley electoral? ¿Alguien va a contar alguna vez se va a contar con la aquiescencia de los partidos golpistas catalanes, ERC y John Percat? Bajo ningún concepto. ¿Con el PNV? Por favor. ¿Con Compromís? Ni en broma, ni en broma. ¿Y con Podemos? Bueno, con Podemos, bajo ningún concepto tampoco. La ley electoral es inmutable. Y como sabe que es inmutable la ley electoral, como lee la Constitución solo se puede romper mediante un acto ilegítimo. Y ese acto ilegítimo es un golpe de Estado. Y ese golpe de Estado, que es mi tesis, ni lo propicia, ni lo quiere, ni lo desea, ni lo conviene la derecha. No le conviene bajo ningún concepto. Pero ese golpe de Estado está en marcha. Subrepticio, solapado, encubierto. Está en marcha. Y yo no tengo... Pero el de la derecha no. Estoy diciendo que la derecha bajo ningún concepto... Es que no le conviene. Pero ese golpe está en marcha, digo... Está en marcha, pero por el gobierno. Por el gobierno propiciado. Por las fuerzas. Yo lo he dicho más de una vez. ¿Tiene Vox, o tiene el PP, o tiene Ciudadanos comandos paramilitares? No. ¿Los tiene ERC, la Asamblea Nacional de Cataluña y un PERCA? Sí. Los CDR, la CUP. ¿Es verdad que Roures, el poderoso empresario audiovisual, está intentando unificar, hacer un instituto que reúna a las juventudes de Podemos y a la CUP? Sí, lo está haciendo. ¿Que no lo sabéis? Yo lo digo. Pongo la mano en el fuego. Lo está haciendo, lo está intentando, lo está elaborando. ¿Que el golpe de Estado está en marcha? No tengo dudas. Otra cosa es que lo consiga. Ojo. Por eso he dicho que la corona tiene un gran defensor. ¿El golpe de Estado violento te refieres? No. Nada de violento. Bien. No, los golpes de Estado hoy, y ahora lo decía Enrique, no son violentos. Bien. Ya hemos visto el proceso en Cataluña. Es un golpe festivo y pacífico según ellos, pero con una violencia interior, una violencia latente que da miedo. Es el golpe de Estado institucional. Exacto. Es cuando el político hace uso del derecho. Exacto. Era lo que tenía que haber explicado la semana pasada y se me pasó. El golpe de Estado institucional es cuando la política usa el derecho para un fin, en este caso, ilegítimo. Exacto. Porque es lo que está haciendo, por ejemplo, Marlaska, interior con el
tema de la Guardia Civil. Es que hay varios partidos interesados en destruir España, que lo hacen todos los ministros. Representación, y encima el PSOE le está prestando, se está prestando un poco a ello. Vosotros no sois Tan partidarios fácilmente, no. ¿Vosotros no sois partidarios del cambio de la ley electoral? Sí, claro, hombre, la ley electoral actual no representa, están súper representados los independentistas, ¿no? Están sobrevalorados. Y por cierto, que Ciudadanos en tiempo hablaba mucho de... ¿Perdón? Ese solo no es el problema. Ese es uno de los problemas. Uno de los problemas. No los independentistas, sino que hay regiones que están más representadas que otras. Comunidades autónomas. Comunidades autónomas que luego pueden votar a independentistas, pueden votar pero que tú me dices a mí Asturias está sobre representada, pues vale, insisto, por suerte para ellos, pero hombre, la ley electoral los peligros que estén representados los que quieren cargarse España, ¿no? La ley electoral andaluza también hay que cambiarla. Y aquí no hay independentistas, también hay que cambiarla. Trabajemos desde aquí, desde donde se puede trabajar. Y no mezclemos. ¿Qué no te gusta? Pero explícalo, Paco, ¿qué no te gusta de la ley electoral andaluza? De la ley electoral, sí, pues prácticamente no me gusta nada. Por ejemplo, no me gusta la distribución provincial. Yo creo que había que comarcalizarla. Y otra cosa de las que creo que hay que hacer es que creo que la elección tiene que ser directa. Es decir, que en una comarca se tiene que presentar un señor. ¿Secundado por las siglas de un partido o no secundado? Y yo votaré por la comarca de no sé qué, votaré a Rafael, o votaré a Paco, te votaré a ti, a quien sea. Es decir, un voto directo, que no tengamos la sensación de que votamos en las elecciones andaluzas, estamos votando a la Susana Díaz. Aquí nadie vota a Susana Díaz, porque Susana Díaz por Huelva no se presenta. Si nosotros tenemos a los políticos comarcalizados, el político tendrá que responder en su propia comarca. Porque su próxima elección va a depender de la labor que haga en su comarca. Eso va a significar que cuando llegue al Parlamento andaluz, a lo mejor no se va a atener a la disciplina de partido porque eso le perjudica a su comarca, que es la que le elige, y va a votar en contra de la disciplina de su partido. Y vamos a hacer algo que no va a convenir, las decisiones no van a estar en función de los intereses del partido, sino de los intereses de la zona donde se ha elegido, y así sucesivamente. Así, es decir, en los ayuntamientos exactamente lo mismo. Es decir, ¿cómo es posible que se elija una lista y yo no pueda elegir de esa lista, pues de una lista muy grande de 100 personas a las 27 personas que a mí me convengan? Algunas serán del PSOE, otras serán del PP y a lo mejor otras son de Vox, porque son personas que me resultan de confianza. Una elección directa. Para eso no hay que cambiar la Constitución, ni se necesitan mayorías absolutísimas, ni convocar. Simplemente se necesita, sí, una mayoría cualificada, pero que se puede obtener con la buena voluntad. Y eso transmitido a España o traspasado al Estado español, igual. Yo no es que esté en desacuerdo con que se fomente a los independentistas. Vamos a ver. No es que se fomente a los independentistas, sino que se facilitó en su momento que la representación en Cataluña y en el País Vasco fuera proporcionalmente superior a la de otras regiones. Y yo eso no y luego lo acabo tienen de la entender. llave en Madrid y resulta que están controlando España 100.000 Yo eso personas. no lo acabo. Que luego resulta que en Cataluña votan al PSOE o votan al PP. Pues me va a parecer igual de mal que si votan en Esquerra Te voy a decir Republicana. una cosa. En España hay una partitocracia. O sea, que eso que tú dices no va a pasar. Indudablemente. No va a pasar. Indudablemente. Lo de la comarca, hombre, tampoco hay mucha diferencia entre representar una comarca y representar... Ojo, que nosotros en el Parlamento andaluz actualmente no representamos ni siquiera a la provincia. Somos diputados andaluces, en teoría representamos a todos. Pero pasa que luego, lógicamente, pues tú vas a reparar entre todo lo que puedes. Pero mira, si tú te presentas por la comarca, por ejemplo, vamos a suponer, por la comarca de la Sierra, tú vas a hacer tu campaña electoral en la Sierra de Huelva. Y allí te vas a pelear con la gente. Sí, la provincia no deja de ser una comarca más grande, a lo mejor, ¿no? Lo que pasa es que luego hay cosas sorprendentes. Los problemas de la costa en Huelva no son los mismos que los de la Sierra. No. Las comarcas están dentro de la provincia, generalmente. ¿Cómo? Que las comarcas están Sí, dentro de pero la quiere decir provincia. que no cambia tampoco gran cosa. Cambia. Lo que pasa es que lo sorprendente es cuando, y a eso se le da poca publicidad, y a lo mejor habría que darle más publicidad. Hay partidos de Huelva que los diputados de Huelva han votado en contra del proyecto de Huelva. Por ejemplo, nosotros llevamos al Parlamento andaluz el proyecto CEU. El partido no, todos. No, y PP y Ciudadanos votaron en contra de poner 2 millones para que empezaran las obras antes de octubre de que acaba el plazo. Sí, pero yo estoy convencido que tu partido hará lo mismo el día que te den las órdenes de Madrid. Te puedo asegurar. Bueno, el día que lo yo vote veremos en en su contra de momento. Huelva, Paco, Lo veremos dísela en su Paco y momento. vengo yo aquí a dar la cara. En su momento. Paco, pero Lo veremos. para mí son dos clases de políticos. Por ejemplo, el que marca, por ejemplo, Rafael,
que mañana se puede ir de Vox y tiene su consulta. Y, por supuesto. Y el político modelo Mario Jiménez, que si lo echan del partido, como no ha trabajado en su vida, no tiene dónde ir. Entonces, claro. Sí. Evidentemente, eso es otro de los problemas del sistema. Es decir, Claro. bueno, Yo Mario no Jiménez voy tan contra de Huelva, a Mario Jiménez por nombrar a alguien, Sí, porque se vale, puede es que se me ha nombrar venido a la cabeza. a Bueno, muchísima gente. a 200.000 ¿Cómo es posible se que puede solamente nombrar. se haga carrera en la política? Sí, ¿no? sí, Es decir, yo claro. entiendo. Yo cuando me dedicaba a la política me decían, bueno, ¿y tú si algún día sales elegido, qué harás? Digo, pues yo venía todos los días a trabajar a mi despacho. Claro. Y me decía, hombre, es una falacia. ¿Cómo? Si algún día es así, ya me veréis trabajando en mi despacho, porque lo que sustenta mi vida, mi sustento económico es mi despacho. Y yo teniendo los ingresos de mi despacho y la vida asegurada a través de mi despacho, a mí nadie me va a decir lo que tengo que decir, Tiene lo que tengo que autonomía y hacer, ni lo que libertad tengo que para decir votar. lo que quiera a tu Y el partido día que y me al quiera jefe ir, de porque tu no te partido. conforme me voy, Pero evidentemente. Ay, por eso cierto, yo lo hago, yo no cobro por el Parlamento, pero soy el único de los 109 que no cobra sueldo por el Sí, algo se parlamentario. piensa que tenías una incompatibilidad o algo así, Claro, ¿no? entonces yo para seguir mi consulta no puedo. Y ayer tuve 3 intervenciones, 3, quiere decir que yo estoy trabajando allí como el que más y me paso el fin de semana trabajando. Pero no estoy cobrando, por eso te digo que yo no voy a votar por contra de Huelva, lo puede tener clarísimo. Vamos a ver. Eso es bueno recalcarlo, es bueno que Bueno, te puedo decir los proyectos que estamos haciendo. no cobra Hubo nada. una ley de subvenciones de partido que prohíbe las subvenciones a los partidos. Yo no prohibiría las subvenciones a los partidos. Yo, es más, haría justamente la ley contraria. Los partidos se tendrían que subvencionar de las cuotas de los afiliados y de las subvenciones, me estoy refiriendo, no a subvenciones, sino a donaciones. Las donaciones a los partidos están prohibidas. Entonces yo haría justamente lo contrario. Los partidos se tienen que valer económicamente de las cuotas de los afiliados y de las donaciones que reciban. Pero las donaciones, déjame terminar, Enrique. Las donaciones tienen que ser con luz y taquígrafo. Es decir, que yo sé que el Corte Inglés, por poner algo, perdón por nombrar una empresa privada, le está pagando a Vox o al PP o al PSOE, que yo lo sepa. Es decir, que ahí... Hombre, a ti te queda poco para venirte con nosotros, porque todo lo que está diciendo... Yo creo que ¿Tú me queda crees que no? bastante tiempo. Pero hay mucha gente que tiene mucho más en común con vos de lo que creen. Yo creo lo que tú estás diciendo... No, sí, yo sé que vosotros sois muy populistas. Lo que os acogéis a cualquier cosa que os valga. Hombre, que sí, que nosotros estamos en contra de las subvenciones a los partidos políticos, a las centrales sindicales y a las asociaciones de empresarios. Lo decimos desde siempre. Vale. Y ahí está escrito, quiero decir. Vale. Yo sé que este criterio que yo estoy diciendo está completamente en contra de lo que dice la izquierda. A mí me da igual, porque como yo ya no soy ni de izquierda ni de derecha, ahora soy libertario. Lo puedo decir. Eso suena... Lo puedo decir. Bueno, hay que decir que hablando de políticos, Néstor sigue con el acta. Ya sabéis que hace como una semana por ahí era portavoz de Ciudadanos, concejales de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Huelva, que no estaba de acuerdo con los criterios que estaba siguiendo Ciudadanos últimamente y decidió abandonar el partido, pero se queda con el acta. A mí particularmente no me ha gustado. Cada uno con su vida puede hacer lo que quiera, pero si uno decide irse, se va de verdad, pero no mantener el acta. Vamos a ver si la semana que viene podemos venir diciendo que Héctor actúa como un señor, como un caballero y también abandona el acta y deja el ayuntamiento. Dicho esto, Eso si está queréis relacionado, apuntar- Paco, perdona, ¿Cómo? eso está relacionado con lo que acabo de decir del tema del sistema electoral. A cualquier representante hoy en día lo eligen dentro de unas listas. Sí. Y las listas, por mucho que luego uno coja el escaño y sea personal y lo firme y tal y cual, tú vas dentro de una lista y te han elegido porque estás en la lista. Y yo entiendo que ese escaño es de la lista hasta que cambie la ley electoral. Cuando cambie la ley electoral y te elijan a ti directamente, tú te podrás pasar de un partido al otro, que cada 4 años tendrás que darle señales a tu electorado. Pero en la situación en la que estamos ahora, por mucho que la ley, yo sé que dice lo contrario, a ti te han elegido dentro de una lista electoral dentro de un partido. Y ese escaño debería de pertenecer al partido. Y si tú te vas, lo dejas. Y si no te presenta como una agrupación electoral o en otro partido. ¿Opinas como yo que Néstor debería dejar también el acta? Él y todos los Partido. que actúan como él, evidentemente. Aquí tuvimos a Paco Revuelta, fue la semana pasada, que fue él cuando se fue del PA, dejó también, abandonó el partido, pero dejó también su acta, era concejal en el Ayuntamiento de Huelva. Es lo lógico. El ¿no? sistema Lo electoral normal. te obliga a eso. Claro. O te debería de obligar. Bueno, Debería de no obligar. obliga, ¿no? No te obliga jurídicamente, obliga. pero moralmente. No, te moralmente, debería de obligar. moralmente. Habiendo una partitocracia que está Sí. todo hecho para proteger al partido y demás, sin embargo en esta cuestión eso se queda un poco Sí. en el aire. Hombre, yo soy muy respetuoso con lo que piensa todo el mundo. Como para mí, yo es que no lo tengo claro, sinceramente, no lo tengo claro. Porque una persona también pone su imagen, pone que sí, yo me pongo en mi caso. Cuando yo entré en Vox aquí en Huelva hace 5 años, tú entras en Vox y de pronto yo, que no me llevaba mal con nadie, creo que soy amigo de todo el mundo tal,
pues ya por dentro ya te dicen que eres un fascista, que si eres un nazi, que si eres yo, que sé cuántas cosas. Vale, tío, tú estás poniendo mucho de ti también. Y ahora el partido se porta mal contigo y tú dices, bueno, ¿y yo por qué le tengo que dar esto al partido si yo me dejo hablar aquí en esto y hay mucha gente que ha votado por mí? Otros habrán votado por el partido. Con esto no estoy diciendo ni una cosa ni la otra. Digo que no lo veo tan claro como lo veis vosotros. Tú lo estás diciendo por ti, Rafael, que además encabezabas la lista. Pero imagínate que en el Ayuntamiento de Huelva, el PSOE, por poner un ejemplo, creo que tiene 14 concejales. Tiene mayoría. Mayoría absoluta, que creo que son 14. No. Al concejal número 14, ¿quién lo votó? Sí, ¿no? Y ahora Sí. el concejal número 14 se va Pero quizá- y me voy a otro partido y cambio todo porque a mí me da la gana. Mire usted, es que usted no se presentó, a lo mejor usted lo han tenido hasta escondido en la campaña electoral porque Sí, usted resta más probablemente. votos que suma, ¿no? Probablemente. Y sin embargo se va usted, ¿eh? Es decir, que pero tú dices, que bueno, depende que- el cabeza de partido es cierto que da la cara, pero luego hay tantísima gente en esas listas, ¿no? En las Bueno, listas del Parlamento Néstor iba de Europeo primero, ¿no? y te pones ahí y Sí, dices, fue ¿quién es? candidato a la alcaldía de Huelva por Ciudadanos. Pues, Fue candidato. No sé, esas cosas. Yo soy muy Yo- respetuoso sí, normalmente. no, Viéndolo no, con el sistema electoral, llego a esa conclusión de decir, Bueno, vamos que casi fuera de tiempo. Los ocupas de la calle Maciá Belmonte, ¿lo echamos o no? Ahí está Venceslao. Hombre, yo sí digo una cosa. Dice, ¿qué hace falta para echar los ocupas tal y cual? Si vos tuviera poder, los ocupas, y eso también es otra cosa que lo hemos dejado clarísimo, estaban fuera el mismo día que se denuncie, en 24 horas. ¿Y qué ley? eso no lo iba a echar, no. ¿quién lo iba a echar? ¿Cómo lo iba a ¿La echar? Guardia ¿Qué- Civil? qué- ¿La Guardia ¿De Civil? qué forma? Espérate, que lo explique Rafael. Sí, habrá que cambiar algunas leyes, ¿no? Pero se ¿Qué cambia. va, ¿qué va a hablar? ¿Qué va a La hablar? ley- ¿Y el domicilio que es las sagrado? leyes- las leyes son ¿El magníficas. domicilio que es sagrado? Escucha, Enrique. Es Las decir, leyes lo son que no es magníficas. lógico es que tú vayas a tu casa, te la encuentres con gente y resulta que no los puedas echar, que tú no puedas utilizar tu casa, que si tú dejas de pagar el agua te denuncian ellos a ti, que si le cortas la electricidad te denuncian ellos a ti. le corta- eso es una coacción. Eso Le es dieron una impensable. Para la No, impensable no. bueno, para los de Vox, para los de Vox Tiene es su razón, impensable. tiene su razón jurídica. Tú no puedes llegar No, y no. cortarle a una persona así. Puede dar, hay muchas formas. Hombre, no lo voy a decir porque no lo voy a decir, pero hay muchas formas de hacer que en un momento determinado legalmente salga la persona de la casa sin necesidad de ir con una cizalla y hacer el plac y cortarle la cosa, porque entonces cometen un delito de coacciones. Y es más, no puedes no, alterar. porque No, la ley actual es- perdóname, pero tú no puedes alterar ni hacer aquí ahora decir que si viene Vox vamos, porque existe algo fundamental y muy importante, que es un domicilio. Y el domicilio es donde vive la persona, y es su morada. Y aunque parezca mentira, y aun cuando sea una ilegalidad, existen los trámites legales para echar a las personas de esa casa que están ocupando indebidamente. ¿Cómo lo vamos a echar? Porque tú dices, mátete ahí la Guardia Civil y lo echamos toda la calle. No, hay que seguir el procedimiento. Claro. Y el procedimiento está establecido ya. Pero el no lo procedimiento- vamos a cambiar. el Lo procedimiento único que hay que cambiarlo. intentar- No hay que cambiarlo. Es el sistema, Perfecto. el sistema judicial. Habrá que agilizarlo. Claro. Que no cambiarlo. Vamos a ver. Es el Enrique, sistema Enrique, judicial lo que hay que cambiar. Hombre, La normativa está bien. Yo no soy abogado ni soy experto en leyes, yo soy médico, pero yo te digo que estoy seguro que eso se puede cambiar de manera que tú llames a la Guardia Civil y saques a la gente que están ocupando. no, Actualmente no, actualmente no. Ni se lo Que va a cambiar la Va a poner en manos de la Constitución. Guardia Civil la La decisión. propiedad la ha dicho Enrique, agilizar. Es agilizarlo. Bueno, Es pues el agilizarla, sistema. No cambiarla. Que en 24 horas te fuera. Pero Sí, es, ¿verdad? Claro, no. es el sistema judicial el que falla, no las normas. Las normas te lo ponen muy bonito, uy, en 3 días está en la calle. Después lo llevas al juzgado y tú dices, bueno, ya te admitiré la demanda. Habrá que Bueno, cambiar ya te... Desahucios express. Habrá que Sí, cambiar desahucios lo que express. haya que Como los cambiar. matrimonios express que duran Los un matrimonios, año, los un divorcios año, express, los divorcios express y los desahucios express, un día. Crear una oficina express para que no se claro. dilate en el tiempo Sí, todo eso. pero si eso, Tenemos- eso está legislado y Sí, está prácticamente vale, hecho. está Lo que perfecta pasa hecha. es que luego tú vas al juzgado y no hay funcionarios, por lo que sea, porque están de baja, porque no se han dotado, por lo que sea. Plazos. Es el sistema judicial donde hay que invertir. Lo que hay que hacer no es dictar leyes, que eso es gratis, es invertir. No hemos hablado hoy, ya Enrique y yo le hemos hablado otro, de la ruina que se nos viene, porque viene una ruina en el sistema sanitario, que tú lo conocerás, viene una ruina en el sistema educacional y viene una ruina en el sistema judicial. Ya lo tenemos encima prácticamente, vamos. Si habrán- Y sí, hace falta Ya lo tenemos pasta. encima, hace falta- ya lo estamos teniendo si encima. los jugadores estaban colapsados ya antes del coronavirus. Pues 3 meses imagínate lo que tenemos los ahí ahora. procedimientos. 3 meses para que te admitieran una demanda, ahora son 6. Pero es que lo que ocurre... Y eso va
como ahí está, se juegan con derechos fundamentales, como es el domicilio, la defensa y todas estas cuestiones, tú no puedes llegar hoy y decirte, fuera. Primero, tienes la morada, el domicilio. Segundo, tienes un derecho de defensa. Tercero, tienes derecho a la asistencia de un abogado. Cuarto, tienes derecho y obligación de un procedimiento. ¿Cómo vas a arreglar tú eso? Pero Enrique, todo eso... Lo que pasa es que está perfectamente arreglado. Lo que pasa es que hace falta medios. Pero como la justicia, a los políticos no les conviene, o no les echan cuenta, así estamos. Debe preguntarle a Rafael sobre la reconstrucción de Andalucía, que creo que, y de Huelva, ¿no? Que habéis propuesto también medidas interesantes. Sí, con capacidad de a síntesis. propósito de lo de los ocupas, sí quiero decir, hombre, tengo que resaltar que ahí desde el mes de enero, Venceslao, que es nuestro concejal número 1, ha presentado varias mociones en el ayuntamiento por el tema y, hombre, está haciendo un seguimiento. Como Eso no no puede ser sirve de para otra manera. nada. Eso no sirve para nada. Lo que hay que hacer es invertir en el juzgado. No le va a pedir invertir a en el sistema Venceslao que judicial. invierta en el juzgado, ¿no? Vamos, no me refiero a Venceslao, me refiero a los partidos políticos. Vale. A los partidos políticos. Que ahora haga una moción, que salga en la tele, no sirve para nada. Igual que las comisiones estas que hace de investigación, no sirven para nada. Lo que hay que hacer es invertir en justicia y que el juzgado pueda hacer esa labor de una forma rápida. Bien, Más cada uno a ese funcionario. nivel hace lo que puede. Uno podrán decir, otro se Sí, tendrá pero a que nivel de pero- concejal, pues... lo que puede hacer es eso, concejal. movilizar, Eso es intentar recabar votos. Ah, sí. O sea que tú ves algo mal, lo denuncias en tu ciudad intentando mejorarlo y es recabar votos. Sí. Me parece una Es que presunción. Venceslao, quiero decir, un concejal respecto a un tema de un ocupa no puede hacer absolutamente tiene nada. competencia. Ni mostrar tiene- sensibilidad por el problema de la gente que Vamos, vive ahí al lado y que está recabar viviendo- votos, viviendo ir para violencia. allá y hablar con ellos y lo que tú quieras, pero luego eso no tiene más trascendencia. No, se hace lo que se puede y por lo menos mostrar sensibilidad por la gente a la que tú representas, ¿no? Está Eso mal. no está mal, eso no está mal. Eso, pues eso es lo que hacen, hombre, eso es lo que yo he dicho que hacen, no está mal. Entonces, cada uno a su nivel, ¿no? En la Junta ahora, yo creo que lo de la mesa de la reconstrucción, hay que ver a que se ha liado también, es la mesa de la recuperación, no de la reconstrucción. Sí. Pero ahí volvemos a lo mismo, están generando una crispación que no se corresponde con la realidad social de Andalucía. Nosotros, yo creo que todos tenemos amigos de derecha, de izquierda, yo en la consulta veo gente de toda la ideología. Y no me llevo mal con nadie. Si yo llevo el colchón mecánico, el mecánico de izquierda, a mí me da igual, con que haga bien su trabajo. Entonces, ¿por qué tenemos luego que marcar allí unas distancias que no existen en realidad? Y además, ¿por qué abandonan su trabajo? O sea, yo no me imagino en un cirujano con su equipo y se entera que el auxiliar que tiene allí de izquierda, no, yo contigo no opero. No, es absurdo. Andalucía tenemos que recuperarla entre todos. ¿Cómo que no participa? No, porque vosotros tenéis la presidencia. ¿Y qué? Nosotros la presidencia hemos puesto una pistola a alguien en el pecho para coger la Vosotros presidencia. estáis en contra de las autonomías. ¿Cómo informáis ahora parte espera. de una comisión de reconstrucción Es que me encanta de una que- autonomía? Me encanta que diga eso. Vamos, nosotros hemos dicho que somos constitucionalistas y que respetamos la Constitución. Y nosotros, si tú vieras, hombre, yo comprendo que no te va a poner a ver nuestras intervenciones porque no tendrías tiempo, pero nosotros somos personas honradas. Yo estoy ahí representando a los andaluces y yo he hecho un montón de intervenciones y las puedes ver que va en beneficio de los andaluces. Y ojo, nosotros hemos votado cosas con Adelante Andalucía y con el PSOE y con cualquiera. Si nosotros consideramos que es bueno para Andalucía, lo votamos. Lo estamos siendo honrados. Nosotros estamos trabajando por Andalucía como el que más. El día que podamos cambiar la Constitución y quitar las autonomías, o por lo menos parte, porque lo que nosotros queremos de momento es que la sanidad, la justicia y la educación sean nacionales, porque creemos que debe ser así, creemos que es mejor para todos los andaluces y para todos los españoles. Nosotros estamos actuando con una coherencia total. Claro, cuando tú lees los artículos en la prensa parece que no, pero porque se inventan las cosas, pero tú ves de un Bueno, las barril y yo declaraciones de algunos de tus correligionarios tampoco ayudan, ¿eh? ¿A qué te refieres, por ejemplo? A las declaraciones en su momento de... ¿En la Junta de Andalucía? No, me estoy refiriendo a nivel nacional, a nivel estatal. ¿Con respecto a qué? Con respecto a cualquier asunto, a las declaraciones de Iván Espinosa Los Monteros, de Ortega Smith en su momento... ¿Respecto a qué? Respecto a muchos temas Hombre, que se sí. van... Tú dime a mí que se tal van cosa y a yo te diré por qué se ha dicho, porque muchas veces están tergiversadas. Pero en la Junta, que es lo que estábamos hablando, nuestra labor aquí está siendo impecable. Nadie puede decir nada, ni hemos llamado, ni somos autoritaristas, ni absolutamente nada. Y en cuanto a la comisión, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, nosotros hemos jugado nuestras cartas y nos han ofrecido la presidencia. Es legal, es absolutamente legal y legítimo. Por supuesto. Nosotros estamos en varias comisiones más, estamos la de la infancia, estamos en la comisión de cultura, que sí, presidiéndola, y no hay problema ninguno.
Y ellos saben, los diputados que están allí saben que nosotros somos personas totalmente dialogantes y normales y nosotros pactamos las cosas. Cuando se ve en el Parlamento, que eso es una cosa curiosa, todo el mundo dice, oye, allí está todo el mundo hablando, nadie echa cuenta. No, estamos pactando. Eso como los juzgados, Estamos pactando, o sea, mientras está hablando lo uno, yo estoy hablando, yo me voy a hablar con todos los de los demás partidos que llevan lo mismo que llevo yo, para ver si van a votar a favor, si en contra, si se puede hacer una enmienda, si podemos llegar a un acuerdo. Eso es lo normal allí. La imagen que se da después de crispación es falsa. Están engañando a toda la gente, eso no es real, ni se corresponde con la realidad de la calle de Andalucía, ni se corresponde con lo que hay en el Parlamento. Eso es falso y habría que acabar con eso y habría que denunciarlo, como tantas cosas. Pero está Susana Díaz va una hora, allí, la hora de pregunta al presidente, no está ni un minuto más. Un día llegó antes y tenía que hablar uno de su grupo y se fue hasta que habló y luego volvió. O sea, ¿entiendes? Eso es lamentable. O sea, yo sí te digo que los de nuestro grupo, nosotros trabajamos una barbaridad, somos los que más estamos allí, ¿entiendes? Pero que allí sepa hasta que no se corresponde esa realidad con lo que la gente... Pero ¿sabe qué es lo triste? Que el diputado que me está diciendo a mí que yo soy un hipócrita y no sé cuánto, sabe que está mintiendo, pero lo triste es que el de la calle se lo cree. ¿Entiendes? Y cuando dicen que nosotros generamos violencia, generamos crispación, que lo dijo Susana Díaz la semana pasada, sabiendo que es mentira, el de la calle se lo cree. Y entonces, cualquier día a mi compañero de Jaén lo han llamado por teléfono, amenazándole, diciendo que sabe por dónde va su hijo todos los días. ¿Tú te crees que eso es razonable? Nosotros hemos hecho algo para eso. No, pero es que hayáis hecho lo que hayáis hecho, eso no se puede hacer. No, pero es que se está haciendo. Y como te digo, ha habido 150 agresiones a militantes de Vox y ningún partido la ha denunciado. En la manifestación de Jaén, como la que tuvimos aquí, con una escopetada ahí de comprimido, con tornillos sólidos, se dispararon a 4 coches. No sale de ningún sitio. En vez de eso, Televisión sacó a una que le puso una bandera por delante a un cámara, que está mal hecho y que el partido eso no lo admite como lógico ni lo apoya. Fue todo lo que pasó en todas las manifestaciones que hubo en toda España. Y lo sacaron como si nosotros fuéramos... Hombre, la prensa es muy culpable del ambiente de crispación que se está generando y cualquier día va a haber una agresión o cualquier día Santiago Abascal había amenaza de muerte en Sevilla el otro día. Por cierto, hablando de gente que no ha trabajado nunca, Santiago Abascal. Yo creo que Santiago Abascal no ha parado de trabajar. Yo creo que únicamente ha desempeñado cargos públicos en toda su vida y la sorpresa del otro día fue que no hizo la mili porque agotó las prórrogas. Sí, pero déjame una cosa, bueno, como tantos españoles. Yo sí la hice. Abascal con 18 años, su padre le dijo, ahora te toca a ti, y lo metió y salió elegido de concejal en Llodio. Tú puedes ver las imágenes. Y si no ha salido de cobrar de los presupuestos generales del Estado. Pero no es lo mismo ser concejal en Marchena que ser concejal en Llodio, en el País Vasco, cuando mataban toda la semana a un tío. Que no es lo mismo. No es lo mismo. Que aquí es un chollo, en Andalucía ser concejal puede ser un chollo, y en el País Vasco, en aquella época. Para haber desempeñado alguna otra labor. Bueno, pero, hombre, o los cargos en el PP entonces se heredaban. Pero eso es vaya herencia, ¿no? Vaya herencia, ser concejal en Llodio. ¿Tú no has visto la toma de posesión del acta de concejal de Llodio de Santiago Abascal? Está en YouTube. Yo lo he visto, lo explico en la entrevista que hicimos. Hay que tener... Y levantarse, como nos dijo aquí en la entrevista, todos los días tiene que mirar debajo del coche. Claro, hombre, y llevar escolta. Bueno, vamos, ahora le di la palabra para un par de mensajes, mucho, pero solamente dos. Lleva razón, Manuel Muñoz dice, lleva razón Paco de la Rosa, con el tema de las mociones. El ayuntamiento está empapelado de miles de mociones que luego no se llevan a la práctica. Es pura propaganda política. Venceslao responde a ti, creo que era así. Dice Venceslao, nos hemos reunido con los vecinos para conocer los problemas, hemos intercambiado información con las asociaciones de la zona, nos hemos preocupado de saber quiénes eran los dueños del edificio para seguir trabajando. Dice, es más largo, ya lo dejo por ahí porque es bastante largo el mensaje, contestándote a ti lo que había dicho. Y que va a seguir. Bueno, Paco, que había pedido con la policía, sí se han hecho varias cosas que yo creo que sí puede. Sí, más vigilancia policial, la policía municipal que pase un poco más tiempo por allí, es lo que está haciendo. Paco, que había pedido la palabra. De todas maneras, Paco, no sé en qué medida es cierto lo que tú refieres sobre Abascal. Yo he escuchado lo que tú dices. También he escuchado lo que ha expresado Rafael, no ahora, sino con anterioridad. Rafael no ha negado lo que yo he dicho, ¿eh? No, lo que quiero decirte... No ha negado, ¿no? Que lleva toda la vida desempeñando cargos públicos como única actividad. Pero volvemos a lo mismo, que hay cargos públicos y hay cargos públicos. Hay cargos públicos que tú dices, este tío vaya chollo ha tenido, que el padre lo hizo concejal aquí en San Juan y lleva toda la vida ahí. A la actividad privada, tú lo sabes, y pringarte un poco la actividad privada y aprender lo que es la realidad. De todas maneras, sí te digo una cosa, para contextualizar. Aquí en Andalucía, en el Parlamento,
éramos 16 los que tuvimos problemas de incompatibilidad y creo que 11 éramos de voz. Quiero decir que nosotros teníamos trabajo, todos vivíamos nuestro trabajo, menos una señora que está jubilada. El resto vivíamos de nuestro trabajo y los abogados que estaban tenían que renunciar a su despacho para esto. O sea que algunos que están cobrando el Parlamento están perdiendo dinero. Cosa que yo tampoco acabo de entender, que tú no puedas ser parlamentario andaluz. Yo tampoco. Otra cosa es que no tengas que llevar, Otra cosa es que no tengas que llevar algunos asuntos que puedan bien, pero estar no, relacionados. Pero es así, y te quiero decir que en nuestro grupo precisamente, yo creo que nosotros, igual que en las Cortes, tenemos un nivel de carrera y de trabajo probablemente superior a cualquier otro partido. Yo creo que Perdona, Paco. Perdón, que te hemos interrumpido. Paco, en relación con lo que tú decías de Abascal, ni lo voy a refutar ni lo voy a ratificar, porque ignoro el curso político, el curso profesional de este señor. Pero lo que decía Rafael, trabajar en el País Vasco, yo no sé si conocéis el País Vasco, yo pasé ayer una temporada que otra, es jugarse el cuello un día sí y el otro también. Y por la noche, por el día, mirar a tu lado, al otro, delante o detrás, porque te pueden no dar ya un tiro en la nuca, porque ya hoy no se da un tiro en la nuca. Pero yo he estado en Bilbao, tal día como hoy hace 10 años, y no se te ocurre nombrar la palabra Guardia Civil en una conversación privada, porque tu compañero de mesa te está escuchando. Y eso me ha pasado a mí. Oiga, usted aquí no habla de la Guardia Civil. Esto no es España. Y no me conocía de nada. Esas intolerancias no las entiendo. Bueno, no la entiendo, pero existe. No sé si convienes conmigo en que existe. Aunque no la hayas experimentado, yo te lo aseguro. Y con respecto a la proyección de Abascal, que Susana Díaz, ¿en qué ha trabajado en su vida? Es lo mismo que Santiago Abascal, es lo mismo, bueno, pero, toda la vida, su vida, a los presupuestos generales del Estado. Con una salvedad, que Santiago Abascal, estando en el PP, cómodo, con trabajo y cobrando, dejó el PP y se fue a un partido que no existía, que era dificilísimo que saliera adelante, y lo ha conseguido sacar adelante. Sí. Y lo ha sacado adelante él. Porque después es verdad que ha tenido apoyo de mucha otra gente, desinteresadamente más, pero él dejó un puesto cómodo en el PP, porque él ahí podía tener su futuro asegurado como tantos otros, y lo dejó, porque fue cuando el PP cambió de actitud allí en el País Vasco, que María Sangil... pero él se vino a Madrid y estuvo cobrando de la Comunidad de Madrid. Eso, y podía haber seguido cobrando, y lo dejó. Y por cierto que le crearon un cargo que cuando él dimitió o lo cesaron, no lo sé, el cargo desapareció. Bien, solamente existió el cargo mientras que lo ocupó él. Para terminar. Termino ya. Decía que convendrás conmigo entonces en que Susana Díaz no es atacada ni furibunda ni de ninguna manera como lo es Abascal. No sé si convendrás conmigo. Para mí están a la misma altura. Me refiero a jeta, en cuanto a jetas. Muy bien, vale, para ti. Pero quiero decir, jeta, jugándose la vida en el País Vasco. Quiero decir que los ataques a uno son furibundos, los ataques a la otra son inexistentes. Y lo que sí convendrás conmigo, Rafael, y tengo que tener cuidado porque está aquí vuestra jefa de prensa, es que el centro derecha tiene una política de comunicación endémicamente nefasta. Bueno, te voy a decir lo que pasa. Endémicamente nefasta. Paco, y entonces no sabéis defenderos. Pero quizás porque no sabéis defenderos. El centro derecha no sabe lo que es una política de comunicación acertada. Bien, te voy a contestar. Pero refútamelo con datos y con hechos, porque mientras tanto no me sirve. Te voy a decir lo que yo pienso. Vamos a ver. En la política, cuando vos empiezas, vos no tienes un duro. O sea, cuando vos empiezas, estaba entonces Vidal Quadras, y a Vidal Quadras efectivamente le hacen un préstamo no, le ponen dinero, le hacen una donación un grupo de Irán, pero no los árabes, la oposición al gobierno de Irán actual, que fue personal a él. Esas elecciones pasaron y esa gente no ha vuelto a dar un duro, que cuando dice el dinero de Irán. Mira, yo voy a contar una anécdota aquí que yo creo que a lo mejor a Paco se lo conté. Cuando vino Santiago Abascal a dar una charla que vino aquí, nosotros vino a La Gota de Leche, que estuvimos eufóricos porque la llenamos, eran 120, 130 personas. Santiago Abascal se quedó en un hotel de 1 estrella en Huelva, no voy a decir cuál es, pero tal. Tan eso que nosotros le dijimos, hombre Santi, te pagamos la diferencia, y estaba cerca de la estación de Sevilla, te pagamos la diferencia, vete a un hotel tal y cual. Y dice, aquí la mili la hemos hecho todo y con esto bastante. Aquí con ducharnos y tal para salir en el tren tenemos bastante. Y se quedó en ese hotel. Cuando vino Javier Ortega en mí, me dijo, que nos tuvimos una reunión, dice, el menú que no pase de 10 euros.
que no pase de 10 euros. Yo conseguí uno por 13. Claro, cuando él fue a pagar lo suyo que se lleva antes del tiempo, Javier, no pague, que tú estás invitado, tal, digo, como que se enteré que han sido 13, se enfada conmigo. Cuando yo dije en el partido que salimos elegidos los 12 aquí en Andalucía, y dije, hombre, Javier, ahora que el partido va a coger un dinero tal y cual, hombre, podía pasarme algo para poner una sede en Huelva de Mar. El dinero no es para la sede la tenéis que buscar vosotros. O sea, en cualquier otro partido, bueno, vamos a estudiarlo, vamos. Aquí no, te puedo asegurar que el partido más austero que te pueda imaginar, pero que lo sigue siendo, ¿no? Que no te estoy hablando de... Entonces, ahí sí te digo yo que el partido en ese sentido es absolutamente ejemplar. Y, claro, tú dirás, hombre, todavía no habéis tocado poder o apenas... A mí me extraña mucho que en nuestro partido vaya a haber corrupción por el tipo de gente que estamos. ¿Que la hay? Pues te aseguro que se la juega, Pero sí, somos humanos. Yo te voy a responder pero de momento no. Te voy a responder por Rafael. Perdona, ¿tú qué es lo que habéis dicho? Perdona. Los de la comunicación, perdón. Sí. Entonces, nosotros no teníamos un duro para anunciarnos y salir en ningún lado. Ahí está el problema. ¿Y dónde salíamos? Pues salíamos gracias a Paco, también Antonio Suárez también nos llamaba, sin más, no teníamos nada, nos llamaban porque ellos son personas objetivas, que les gusta conocer la opinión de todo el mundo y nos llaman y vamos. Pero, claro, en la prensa nacional, al contrario, los medios de izquierda, la izquierda nos odia, ¿por qué? Porque la izquierda había ganado la batalla, el marxismo cultural está ya implantado en España, el PP había cedido en todo, había cedido en el tema colectivo LGTBI, había cedido en la ley de género, cedió con la legalización de Bildu, con la reforma del aborto de Zapatero, con la memoria histórica, con la inmigración ilegal, el PP había cedido en todo, y de pronto llegamos nosotros aquí y decimos, nosotros no pasamos por nada de esto. Claro, entonces la izquierda nos odia, los medios de izquierda nos ponen fatal, pero es que los medios del PP también nos ponen mal porque ven que vamos creciendo, que les vamos a pegar sorpasos. En Huelva se lo pegamos, somos segunda fuerza política, y en los temas de Huelva, nosotros defendemos los temas de Huelva, y ellos no, como ha quedado en lo del túnel de San Silvestre y en lo del proyecto SEU, que los dos, yo hice una enmienda para el túnel de San Silvestre y no me la aprobaron, y en el proyecto SEU votaron en contra. Entonces, es decir, ¿qué es lo que pasa? Pues que nosotros, sin tener un duro, y ahora me dirijo a ti, nos hemos tenido que valer de las redes sociales, y en redes sociales Paco sabe que funcionamos. ¿Por qué? Porque no cuesta dinero, mira, y en eso nos valemos. Y entonces, claro, ahora, gracias, pues ahora tenemos el lujo de tener a una... Voy a demostrar, no sé cómo lo hacen, pero cada vez que viene a una tertulia, a una entrevista a cualquier miembro de Voy, se disparan las reproducciones, lo vamos a comprobar. Hasta la tercera tertulia, posiblemente las reproducciones de esta tertulia casi multiplique por 30 las dos anteriores. Pero ¿Por eso qué? Es por mí, Paco. No, pues tiene una felicitación, por cierto, de Faraco, te saludo, don tal Luis Faraco. Sí, te saludo, Luis. Y lo que iba a decir, que entonces, pues ellos se encargan, porque como no tienen medios, pues se empiezan a compartir unos con otros. Yo no sé cómo hemos subido. Y es terrible, es terrible. El reportaje que hice de la manifestación de Bollo me quedé sorprendido en la reproducción. No puede ser tanto, pues sí. Pero eso no lo hago yo. Yo lo cuelgo en mi página y son ellos los que empiezan a coger y a reproducir. Por eso yo digo una cosa, mira, cuando no las últimas elecciones, las penúltimas, que fue 2 meses antes, inmediatamente pues salió una encuesta que decía que nosotros bajábamos y que desaparecíamos. Y yo me quedé tranquilísimo y lo dije a todo el mundo, digo, eso es imposible, porque la gente que vota a vos sabe por qué vota a vos y sabe por qué apoya a vos. Y efectivamente, llegado a las siguientes elecciones, pasamos de 24 a 52. Y ahora os digo lo mismo, no estamos bajando. Imposible que estemos bajando. Las manifestaciones, la de Huelva fue espectacular, pero es que por ahí ha habido algunas que han sido increíbles. No estamos bajando y ya no sé qué pasará. Hay una pregunta con WhatsApp para Paco Velasco. Para allá, con esto terminamos, ¿eh? Lo que queráis. Yo no tengo prisa, no, Paco. Pero es por el tiempo. Está fuera. Pregúntale a Paco si Marlaska ha dimitido. Mi última información es que no, ni va a dimitir, ¿verdad? Creo. Yo lo resumo en muy pocas palabras. Y además retomo lo que antes decía sobre Néstor Santos, mi compañero Paco. La moral la tiene la sociedad la delega en partidos, en grupos, etcétera, etcétera. Pero la ética la tenemos las personas. Eso es individual. Y la ética de Marlaska es la de un baboso, o lo de una babosa. Es decir, no tiene. Porque una persona que tiene ética no hace de esa manera tan antidemocrática, tan ilegal, tan fascista, lo que ha hecho con el cese del coronel Pérez de los Cobos. ¿Que este señor va a dimitir? No, hombre, no. A este lo tendrán primero que procesar, o bien que lo destituya directamente en el primer cambio de gobierno, que no va a durar mucho tampoco que se produzca, que lo destituya de inmediato el señor presidente Sánchez.
¿Tú crees que va a acabar sentado en el banquillo, Marlaska? Yo... Complicado, ¿no? Enrique, cada vez que yo digo algo en ese sentido, mira, la prevaricación, y te remito, Enrique, porque tienes ahí no por la memoria, que la tuya No tengo. Bueno, que la tuya es prodigiosa, pero te remito a los artículos 320 a 329 del Código Penal, prevaricación... 404. No, esa es la prevaricación. Prevaricación administrativa. Voy a la penal. A la penal. 300 vincula o marida el 320 con el 329. La prevaricación tiene dos letras, I más A. Ilícito más arbitrariedad. Ilícito más arbitrariedad. ¿Por qué dice Marlaska que la resolución la firmó su subsecretario o el secretario de Seguridad? Porque no se atreve. Él le pasa, espérate un segundo. Sí. ¿Por qué Franco ha incurrido, desde mi punto de vista, en manifiesta prevaricación, aunque sea omisiva? Porque ha hecho una cosa ilícita y arbitraria. Y con respecto a este tema, aplícalo a Marlaska, o apliquémoslo a Marlaska y apliquémoslo a Franco. Cualquier procedimiento administrativo, sobre todo de esta índole, exige un trámite, porque cualquier procedimiento administrativo que prescinda totalmente de los trámites, per se, es nulo. No anulable, es nulo. ¿Por qué ha prescindido el señor Marlaska y el señor Franco de la obligatoria inspección de los hechos antes de autorizar, de no autorizar, de callar o de no callar? Lo que pasa es que no veo sin mis gafas de cerca, pero creo que tengo aquí apuntado para no equivocarme. Dice, vamos a ver, dice, dice, la autoridad que hubiera omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio, repito, la autoridad que hubiera omitido la realización de inspecciones procedimentales de carácter obligatorio incurre en el delito, maridando el 320 con el 329, de prevaricación penada. Entonces, ¿por qué? Y lo tengo aquí por jurisprudencia, para decirlo textualmente y no meter la pata. Vamos a ver, lo voy a encontrar rápidamente, a pesar de que veo poco. Te cuesta leer, ¿no? Sí, porque no tengo las gafas de cerca. Dice, existe un hecho principal. Un hecho principal. ¿Cuál es el hecho principal en Marlaska? La destitución de Pérez de los Cobos sin motivar. No lo motivó. Podía haber inspeccionado el tema, no lo hizo. En el caso de Franco, ¿por qué autorizó omisivamente la manifestación del 8M o las concentraciones X o los partidos de fútbol Y? Porque no desarrolló la obligatoria inspección educativa que hubiera evitado el hecho lesivo principal. El hecho lesivo principal, en el caso de Marlaska, es la destitución de Pérez de los Cobos, y en el caso del señor Franco es la autorización omisiva del 8M y de los demás Contestada la acontecimientos. pregunta. Paco, por mucho interés que tú tengas, eso no va a tener ningún recorrido penal. Y te digo más, yo creo que esta maldad a Marlaska le habrá salido de hace unos meses ahora, porque cuando tonteaba con el PP no era tan infame, ¿no? Cuando era el juez estrella que se suponía que era cercano al PP, entonces no tendría ningún problema. Es ahora que vio la luz y se pasó al lado oscuro, curiosamente. O es que el señor Marlaska ha pegado un patinazo en condiciones y ha rayado el delito. Y por eso se ha hecho tan insoportable. Yo creo que porque yo creo que cesar... se ha equivocado, pero que de ahí a cometer delito... Perdóname, cesar a un mando en una instrucción contra su propio gobierno, como dice el artículo 34 de la Ley General de Fuerza y Cuerpo del Estado, y lo que dice el 404, el que dictare una resolución a sabiendas es un justicia, si lo une una cosa y otra, ¿qué te da? A ver lo que me da... O bien hablamos de un golpe de Estado institucional cuando el político utiliza el derecho, ¿no? Que se hace en muchas ocasiones. Claro, a mí lo que me da es simplemente que se ha tomado una decisión y no han sabido vestirla. Te he escuchado 3 o 4 veces decir siempre, pero es que lo que se hace... Pero es que no estamos hablando de otras cosas, que estamos hablando de esto. Y dime cuándo el PP ha hecho eso, por ejemplo.
Bueno, ahora mismo no te Dime. puedo decir. No Verás te tú puedo cómo decir, nunca se va a pero olvidar que el la PP intromisión. Que el PP ha cogido al Estado El y PP lo ha nunca ha organizado hecho en eso. su momento y lo ha organizado Mira. a su gusto, de eso no me cabe la menor duda. ¿No? La operación Gürtel. O es Y que el PP no nombraba y fiscales, toda esa o es que- trama, y o es toda que- esa- o es que el PP no pero nombraba fiscales. permíteme, toda esa trama inmensa de corrupción que ha tenido siempre el PP, los primeros que han estado detrás de ello ha sido la UCO. ¿La UCO? Sí. ¿Cuándo has visto tú que el PP haya destituido a un coronel porque lo estaba investigando cuando lo estaban fomentando? pero se y daba- la UCO es se cuando daba- más dinero ha pero recibido daba- para la investigación Pero de se daba la corrupción. casualidad de que cuando se investigaba Sí. al PP era el PSOE el Sí, que gobernaba sí. y el que mandaba No, era no, UCO. es que después cuando también gobernó el PP también la UCO le seguía sacando papeles. Evidentemente. Y, Ya y estaba- seguía pagando. ahí ya no se porque podía. cuando ha llegado el señor Marlaska le ha cortado y le ha cerrado el grifo a la UCO, ha terminado por acabar con ese cuerpo o con esa unidad. Pues muy fácil, porque estaban intentando encontrar 3 o 4 también temas de corrupción. ¿Qué le hizo? Le cerró el grifo. ¿Y quién lo hizo? Bueno, Marlaska. Por Va a pasar la último, historia, Paco. por último, por el estado de salud y por el adelanto electoral, que aquí ya hemos hecho nuestras apuestas. Nuestras apuestas hicimos la primera de todo. Yo digo que para enero habrá elecciones. Yo soy, Plantéame tu muy, apuesta. yo soy muy realista, Paco. Sí, A ver. no sé, quizás por ser médico, los médicos yo crees creo que que- somos realistas. Sí, tú tienes un resfriado, tienes una tuberculosis, tienes una tuberculosis, y tienes un cáncer, y ¿no? Yo soy un poco dado a hacer averiguaciones, no tengo ni No. idea. Que sí, Pero- lo que sea, de todas maneras, para lo que sea estaremos preparados. Y, hombre, hay una cosa que yo sí le diría a Paco, sobre todo por su primera intervención. Ellos, está claro que son listos, son civilinos, están preparados tal, pero bueno, nosotros tenemos que ser más inteligentes que ellos y tenemos también que saber esperar el momento, marcar los tiempos y decir, bueno, pues allí te espero. Quiero decir, que tenemos que estar tranquilos, yo creo que tenemos que estar tranquilos, que no es bueno la imagen de incertidumbre de estos tíos nos van a dar un golpe de Estado, nos vamos a quedar, que es una posibilidad, sí, pero bueno, nosotros tenemos también nuestra fuerza y nuestra inteligencia. Rafael, el experimento de Bolonia que tantas veces tengo en la lengua. El experimento de Bolonia, no sé si lo conocéis, consiste en, yo cojo un gran balde de agua fría, en él introduzco todas las ranas que me dé la gana, lo pongo después en el fuego, las ranas están contentas chapoteando en el agua y no se dan cuenta que poco a poco el calor No, sí, las pero cuece. yo no defiendo la inconsciencia, yo estoy en vos. No, pero ese experimento no es un experimento biológico, que también es un experimento humano, que se ha hecho como el pavlovismo. Son experimentos llevados a la psicología y llevados a la psiquiatría. Pues el experimento de Bolonia, estamos como ranas dentro de ese balde de agua en el que nos están calentando sin que nos demos cuenta, Hombre, hasta que acabemos sirviendo. Los de vos no. Estoy diciendo, podemos. No, pero tú dices, estamos como Estamos- ranas, quiero decir, a veces- que nosotros sí nos estamos dando cuenta de la jugada, pero que bueno, que No, yo no digo que hay, vos, hay maneras de enfrentarse a esa jugada, hay muchas maneras distintas de yo no enfrentarse. digo que vos estés en el balde, pero que muchos de nosotros, y yo me incluyo también, ¿por qué me voy a excluir yo? Yo lo advierto, pero también puedo caer. No, está claro que tú no estás ahí. Tú. Bueno, Tú estás pero quiero decir que el experimento nos lo están haciendo a nosotros, que las sucesivas prórrogas de los estados de alarma nos han convertido en borregos. ¿Y cuánta gente de mi edad y mayor de mi edad, cuánta gente tiene miedo de salir a la calle? Cada vez más. Y eso es el experimento de las ranas de Bolonia. Bueno, ya por último, el estado de salud del gobierno andaluz, ¿tiene buen estado de salud? Pues te voy a decir, hasta antes de ayer yo diría que era bastante bueno, pero ayer sí pasaron cosas curiosas, porque ayer Ciudadanos, por ejemplo, la propuesta que yo llevaba, que era política totalmente, yo invito, o sea, son 6 minutos, ¿no? Era lo de aumentar las matrículas en la Facultad de Medicina, y Ciudadanos apoyó Adelante Andalucía y al PSOE y se opuso. Y eso fue un voto gratuito, pero eso estaba diciendo algo, ¿entiendes? Y en más comisiones pasó también, ¿eh? Entonces ahí Ciudadanos está, pues un poco que no sabemos para dónde va a tirar. Yo creo que está dando una arena para dejarse abiertas las dos puertas, Sí. por lo que pueda pasar en Madrid. Porque eso sí, pues es una pena. Existe partitocracia y en esos partidos tan autonomistas dependen de Madrid totalmente de Madrid. Dice, oye, mira que es que ahora hemos llegado a un pacto. Los de PSOE y Podemos, cuando llegaron al pacto en Madrid, en la Junta cambió y ahora Ciudadanos está ahí pegando bandazos. O sea, quiero decir que al final esos partidos que tanto se llenan la boca con la autonomía, al final obedecen órdenes de Madrid. Aquí en Andalucía ha tenido, bueno, Podemos, digamos,
gesto y se ha independizado a través de Adelante Andalucía, ¿no? Sí, pero Podemos sigue votando al unísono, no vota la mitad de una cosa, o sea, Adelante, perdón, en el Parlamento sigue votando al unísono. No sé después qué habrá por dentro, porque dentro de los partidos hay mucho, pero esos partidos tienen mucha autonomía, y al final depende de lo que diga Madrid. Y Susana Díaz, que le pidió perdón a Sánchez, dijo que él era el que tenía razón y no ella, en una sesión del Parlamento, Eso de traca, eso de ponerse traca. de rodillas delante del gobierno central, o sea que mucha autonomía de boquilla. Eso y después... eso es intentar asegurar su sustento. Exactamente. Vale, Así es, entonces, así es. volvemos a hablar de la ¿Tiene Biblia. otra cosa que hacer? Que Lo te he digo escrito. una cosa, que dentro, y se puede ver las intervenciones están ahí, yo diría que el partido, por lo menos a la altura del que más defiende Andalucía ahora mismo, y mientras estemos allí lo seguiremos haciendo, y desde luego a nuestras provincias, es vos, y puede ver las intervenciones, puede ver las votaciones, y votamos con quien sea, no tenemos problema Bueno, ninguno. marchamos. Paco, ¿alguna cosita más? ¿Te has sentido bien? ¿Cómodo? Sí, me he sentido cómodo. Damos la nota. Ha pasado la prueba también, ¿verdad, Paco? Sin duda. Sin duda. Muchas gracias. Me he sentido muy Contamos con él, cómodo, contamos con muy él. a gusto y muy integrado en el debate. Pues contamos contigo para las próximas ediciones, El ¿no? debate. Enrique, ¿alguna cosita más que quieran Nada, adelantar? yo No se ha quedado solamente nada. apuntillar. Ayuso debería anticipar las elecciones más. Estoy de acuerdo Convencido. contigo. ¿Sí? ¿Tú crees que y sacaría con vos, volvería? ¿Tú crees que saldría los No, yo números? entiendo que el PP en Madrid puede salir solo. Solo, sin vos. Sí, bueno, intentaría. Ha hecho buena gestión Ayuso. Muy buena. Es difícil entender, ¿verdad? Eso la traición, es que eso es no tiene superior, ninguna es superior responsabilidad a en mi el tema fuerza. de los servicios sociales, la residencia y eso. Yo entiendo que no. Nada, ninguna. Ya lo hemos ¿Pablo hablado. Iglesias? No, Toda. tampoco. Todo. Vale, vale. Sí, fue responsable. No, Vale. yo Bueno, te porque diría que no lo sé, que hay que determinarlo. Vale. Yo esperaría que en Madrid gobernara Ayuso sola. Sí. Espero. ¿Tú consideras que ha traicionado, que Ciudadanos Madrid ha traicionado? El pacto? Hombre, yo la falta de lealtad de Ciudadanos respecto de Ayuso y ahora pegar, como decía anteriormente Paco, bandazos, yo creo que debería de pagarlo la una. Y es más, Ayuso ha dado a demostrar que es una gran política y lo ha hecho bastante bien. Sí. Bueno, Otro que está incapaz, ¿eh? Estaremos, ¿Quién? Ayuso. estaremos pendientes. A mí es que me cae Mala muy de bien Moreno. el alcalde de Madrid. Me gusta oírle. también, bueno, ¿Verdad? Me muy gusta bueno, bien. muy bueno. Bueno, Sí, es un discurso convencente. Bueno, Rafael, pues muchísimas gracias. Te has sentido bien, como Gracias, siempre, aquí en tu no, casa. estupendo. Aquí en tu Además, casa. bien, hombre. ¿No te dan vida los medios de comunicación en Huelva? A mí, ¿No te miedo. llama nadie? No, No, miedo no. no. Que si dan vida, te llaman para hacerte entrevista y tal. Poco, Muy la verdad poco, es que poco. Pero vamos, que sí, que yo estoy dispuesto siempre, como Sí, tú ya, sabes. ya. Además, a mí me encanta venir Sí. y me da igual quién esté en los debates. Yo no tengo nada que ocultar. Yo digo lo que pienso, que esté de acuerdo que nos vote y el que no nos vote. Yo soy muy demócrata de verdad, o sea, y en mi partido es lo que predomina, en contra de lo que cree la gente que ha sido adoctrinado por los medios. Sí. O es un partido totalmente constitucionalista. Y todos mis compañeros, yo los conozco, yo estoy ahí dentro, o sea, que no es cierto las cosas que se dicen de nosotros. Hombre, tan constitucionalista es que jura la Constitución. Sí, Como pero, Dios manda. sí, pero el otro también la jura. La jura, pero la jura como Dios Y manda. fidelidad Pero no al perjura. rey, claro. nosotros sí La jura, perjuran. la jura y la juran de verdad. Vamos, que estaba claro. Bueno, por lo hecho, Rafa, muchísimas gracias. Encantado, Paco, y muchísimas gracias. Y además, hombre, yo te animo a que siga así, hombre, abierto y Vamos escuchando a todo el mundo. Sí, vamos a después, estar ahora descansaremos en verano, pero luego volvemos en septiembre. Estupendo. También, ¿de acuerdo? Paco, ¿alguna cosita más que quieras apuntar? Nada más, agradecerte como siempre la invitación. Bueno, a ver qué pasa. De aquí a la semana que viene seguramente habrá temas nuevos. Perfecto. Lo de Europa lo dejaremos para la semana que viene. Coincide brevemente que si Europa nos deja dinero, nos presta dinero, ha de ser con condiciones, ¿verdad? Para que esto no lo despilfarren. Yo soy partidario Supongo de que eso. va a ser con condiciones. Y Como yo soy ha- partidario. Como debe ser. Sí, Como debe ser. estamos de acuerdo. Bueno, pues lo dicho. Gracias, Rafael Segovia, médico y parlamentario andaluz, Paco Velasco, abogado e historiador, Enrique Arroyo, abogado penalista, y Paco de la Rosa, abogado, pero... Abogado. No, abogado, Abogado. Muy bien. Ahora os estáis forrando con los divorcios. Me han dicho que se están separando a la gente una barbaridad. Sí, el después del juzgado está confinamiento. colapsado, acuérdate. Sí, ya lo sé. Si queréis un día ponemos sobre la mesa ese tema, ¿eh? Ok. El tema de juzgado. El colapso, Ah, cuando el que- juzgado, cuando que- sobre la falta de medios. Deberíamos de verlo. Sobre la falta de Sí, medios. porque más es interesante, muy interesante. Pero además. ahí, Es un ahí- derecho fundamental de la pero persona. Enrique, ahí yo no sé a quién va a traer porque vamos a estar todos de acuerdo, nos vamos a poner todos a llorar, Claro. vamos. No, no. No va a haber debate. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias por la sintonía el jueves. Si no tenéis otra cosa más importante que hacer, os espero aquí a las 8 de la tarde en la radio.